16ª edición del Rally Cangas del Narcea, última prueba del Campeonato de Asturias de Rallys. Estáis viendo imagen en directo de la zona que va a ser protagonista durante los próximos minutos o durante las próximas 2 horas. El tramo, el tercero del día, Talleres Fontaniella Reale, 10 kilómetros y 200 metros, con final en Vega la Piedra y con salida justo en este preciso lugar en el que nos encontramos. Venerando Álvarez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a todos. Y también Adrián Muñiz, buenos días. Buenos días a todos. Tenemos hoy un invitado que nos acompaña, presidente de la escudería La Felguera Motor Club, organizador del Rally Ciudad del Langreo, que también viene con nosotros a acompañarnos y a analizar todo lo que está pasando en este Rally Cangas. Ya está en marcha desde primera hora de la mañana y tenemos líder y sorpresa. Bueno, pues sí, ¿no? Ese ansiado retorno. Agradable sorpresa. Agradable sorpresa. Porque, bueno, aunque el líder sigue siendo Alberto Ordóñez, como se esperaba, bueno, pues ahí está Sergio Fombona, ¿no? Que está muy cerquita, ha marcado el mejor tiempo en la segunda especial del día y, bueno, pues queda… Ahora empieza la tercera en unos minutos y veremos a ver, ¿no? Se está secando la carretera, además, como podemos comprobar aquí, con lo cual, bueno, pues más emoción, que es lo que necesitaba esta prueba final del Campeonato de Asturias de Rallys. Pues emoción, lo que nos queda a partir de ahora para que disfrutéis con nosotros de esta tercera especial, Talleres Fontaniella Reale, que va a arrancar a las 12 del mediodía. Bienvenidos a Cangas del Narcea. Y así tenemos la clasificación, así tenemos esa clasificación con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez como líderes con 7 segundos y 2 décimas sobre Sergio López Fombona y Carlos Dorado, que son la gran sorpresa, el regreso del piloto gijonés 15 años después. José Manuel Martínez e Irene Serrano están a 15 segundos y 9 milésimas. Agustín Fernández a 45.2 en la cuarta posición de la clasificación, con Chili Rodríguez y Rodrigo Beteta completando esas 6 primeras posiciones en una clasificación. Adrián, Alberto Ordóñez ya es campeón, se proclamó matemáticamente precisamente en el Rally Ciudad del Langreo, es el gran favorito, pero lo comentaba con Venerando, qué alegría poder ver de regreso a un piloto con la trayectoria de Sergio López Fombona. Pues sí, volver a ver a Sergio y rodando en Asturias, que es lo que nos gusta verlo, y haciendo unos tiempos yo creo que muy dignos para después de 15 años sin subirse en un coche de carreras, pero deja claro que la gente que tiene un don, que la gente que de verdad conduce, aunque esté 15, 20, 30 años parado, va a seguir estando en la pomada. Pues veremos a ver qué tal se le da este tercer tramo. Marcó el scratch en el segundo, empezó con fuerza la mañana. ¿Y qué especial nos espera? Pues esta que vamos a ver, el perfil de este tercer tramo del día, Talleres Fontaniella, con salida aquí en esta céntrica calle en Cangas del Narcea, con una primera parte Venerando que es casi de subida. Sí, prácticamente subida hasta la ermita de la Pilarina, que es un tramo además donde empieza la zona más rápida. Sí, además es un tramo súper conocido por todos los equipos participantes, ¿no? Ya es un clásico dentro del Rally de Cangas, igual que el final en el reguerón del segundo especial. Yo lo que sí quería decir de los 2 primeros tramos de la mañana, que creo que ha marcado mucho la elección de los neumáticos, porque veíamos como Alberto Ordóñez, bueno, pues iba con unos neumáticos secos, usados, que quizá no era la monta más adecuada, visto cómo estaba sobre todo las partes de bajada hacia el Vesuyo, y ahí yo creo que acertó un poquito más quizá Sergio, con un compuesto más blando pero más conservador, más de húmedo y de agua, y eso fue lo que le dio esa oportunidad, ese chance de hacer ese mejor tiempo, ¿no? Veremos ahora, porque ahora sí que ya la sensación que da es de que está todo mucho más seco y bueno, pues queda mucho rally todavía, como se puede decir. Queda mucho rally, hemos hablado, lo comentábamos al inicio, Alberto Ordóñez ya es el campeón de manera matemática de Asturias, lo lograba en el Rally Ciudad del Langreo, aunque hay cosas aquí todavía en juego, y un título, por ejemplo, que hoy se va a decidir en este Rally Cangas del Narcea, es el del Bolan Fapa, con 2 protagonistas, Hugo Rodríguez, que llegaba como líder, y Esteban Ballín, que llega después de proclamarse campeón de España en la Sandero Eco Cup. De momento se han repartido los scratch y el líder es precisamente el piloto ovetense. Vamos a conocer las sensaciones precisamente de un Hugo Rodríguez que está muy cerca, a un paso de lograr su primer título regional en esta Dacia Sandero.
no nos vale solo con acabar, vamos a intentar ganar, pero bueno, sabemos que un segundo y un tercero haciendo algunos crash nos vale, entonces vamos a intentar hacerlo de la mejor manera y pues sin cometer muchos riesgos. Sí, pensábamos que a principio de año nos iba a costar un poco eso, que nunca habíamos corrido aquí en Asturias y pues los tramos son muy complicados y bueno, pues, la verdad que muy bien la adaptación, lo trabajamos muchísimo tanto Gemma como yo con los vídeos y nada, la verdad que la adaptación muy buena y muy contentos con el resultado que estamos teniendo en estas últimas carreras. La referencia era él, era Esteban, sabemos que era muy complicado, pero bueno, tanto mi familia como yo y los patrocinadores hicimos un esfuerzo muy grande por echar un coche adelante y un proyecto adelante y la intención era intentar ganar el Boland desde el principio y bueno, ya después de cuando conseguimos ganar en el Viso vimos realmente que podíamos estar ahí en cabeza y bueno, seguimos trabajándolo, luchándolo, en el montaña nos quedamos a un segundo que fue prácticamente nada y el último lo conseguimos ganar, ¿no? Entonces estamos muy ilusionados, vemos todo el esfuerzo que íbamos haciendo y nada, a ver ahora si en la última carrera podemos conseguirlo. Hombre, yo creo que con estos coches la diferencia la marca el piloto, no por nada, sino porque te permite tocar muy poco. Lo bueno de este es que ya nos permite tocar calas, alturas y durezas de suspensión que, oye, de cara a aprender, pues yo aprendí mucho gracias a este coche, un poco de dinámica de cómo funciona un coche de carreras, pero bueno, al final la diferencia también la tienen que marcar los que van dentro. Y nuestro objetivo es estar el año que viene. No sé si lo conseguiremos o no, pero el objetivo principal es ese, volver a los tramos del Nacional y volver a disfrutar allí fuera. Pues veremos qué ocurre. De momento, Hugo Rodríguez es el líder de esta Boland FAPA. Él se está jugando el título, pero también tenemos en el Campeonato de Asturias de copilotos, se va a decidir también aquí en Cangas del Narcea quién es la campeona en este caso, porque ahora mismo se lo van a jugar dos, Irene Serrano y la gran favorita, que es Catherine Álvarez, llega como líder y con prácticamente todas las quinielas a su favor. Y puede ser, después de Ana Menéndez, que lo logró hace casi 8 años, una nueva mujer que logra coronarse como campeona regional de copilotos. La conocemos un poco mejor. La verdad que por primera vez en mi vida sí que tengo que reconocer que es una situación que sí me pone nerviosa. Me gusta mucho competir, soy muy competitiva, pero cuando lo estás viviendo al nivel de que te estás jugando un campeonato, los nervios como que se multiplican. Y bueno, al final, ser mujer o no, a mí siempre me gusta competir con todos, no le doy la importancia que igual ahora mismo se le está dando a este tema, si mujer u hombre. Creo que aquí somos todos iguales, que todos podemos demostrar nuestra valía y cómo hacemos nuestro trabajo y que con constancia y mucho sacrificio también en muchas ocasiones pues se puede llegar a estar peleando por un campeonato. Estoy súper orgullosa de que nosotros con la montura que tenemos, que es una montura, es un buen coche, pero es un coche humilde, estemos haciendo lo que llevamos haciendo todo este año, peleándonos con los gigantes, como decimos nosotros, y creo que sí, que tiene mucho valor y mucho mérito. Tenemos que estar al final midiéndonos con monturas mucho mejores que la nuestra. Soy administrativo, estoy en una asesoría fiscal y tengo la suerte de que la disponibilidad, digamos, horaria y de días para estas cosas pues es diferente a estar en otro tipo de empresa, digamos. Te permite pues también trabajar a veces telemáticamente, poder viajar y a la vez estar trabajando. Entonces, bueno, sí que te da un poco de respiro, porque de otra forma todos sabemos que es muy complicado poder compaginar tantos viajes con un trabajo. 4 menos. Para izquierda 5 Sazar. En mi caso, toda la vida a mi padre le gustaron los rallies, entonces empecé a ir desde muy pequeña, desde que tenía 5 añitos. Nos recorríamos todos los rallies con mi madre, con el grupo de amigos que tenía mi padre siempre de los rallies. Y a mí era una cosa pues que ya desde muy pequeña me apasionaba, era una fanática de chus puras de aquella, me encantaba. Y bueno, seguí manteniendo esa pasión hasta más adelante, hasta que me surgió la oportunidad de poder subirme en un coche de carreras. Me acuerdo que me apoyé mucho en Agustín Ramos, me dio muchos consejos y la verdad que aprendí un montón. Y luego pues veía muchas cámaras interiores, siempre vas cogiendo de unos y de otros y siempre cada carrera, cada rally que vas a ver,
pues aprendiendo y preguntando siempre y no creyéndote que lo sabes todo, porque aquí nunca sabes todo. O sea, siempre hay que pues eso, coger los mejores ejemplos que tengas a tu alrededor. 25. Estuve con Sergio Fernández, estuve 4 años, si no recuerdo mal. Creo que es con el que más tiempo estuve. Y luego, bueno, con Óscar Corona también en Cantabria, que llevo desde 2017 pues alternando un poco, también son unos cuantos años. Estuve haciendo la Suzuki con Fernando Rico, es un tío que, como todos sabemos, lleva toda la vida en las carreras, como le digo yo siempre, es un perro viejo de las carreras, y con él aprendí muchísimas cosas. Al final la experiencia que tienes es tremenda. Y sí que me traje muchas cosas otra vez al regional asturiano, que bueno, lo que te da un nacional, pues no sé, se valora muchísimo cuando vuelves a estar aquí otra vez. Pues la experiencia, la verdad, que fue muy positiva y muy enriquecedora, porque al final estás en las carreras pero estás de otra forma. Estás tratando pues con un equipo ya, digamos, oficial. Creo que hicimos un gran trabajo, es un trabajo muy complicado que nadie ve. No saben el sufrimiento que muchas veces conlleva tomar decisiones arriesgadas en las que, bueno, o sea, no todo depende de ti, pero es difícil, pero también es muy bonito. Tuvimos una lucha muy increíble con los otros 2 pilotos, como son Alejandro Cachón y José Antonio, y bueno, creo que fue un campeonato espectacular que no se volverá a repetir en muchos años, y haber formado parte de un cachito de la historia del motor a ese nivel pues nos hace sentir muy orgullosos. A la izquierda César 20 y derecha 5 dejar 20. Pues esa es Catherine Álvarez y este es Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez ya en la zona de salida. En apenas 3 minutos van a arrancar esta tercera especial. Son los líderes ahora mismo del Rally Cangas del Narcea. Recordemos que manejan una ventaja de 7 segundos y medio sobre Sergio López Fombona y Carlos Dorado, y da la sensación de que hoy está siendo un día bastante tranquilo en la oficina para Alberto, ¿eh? Sí, bueno, a ver, el rally obviamente ya tiene el campeonato ganado desde la última prueba, con lo cual es relajado. Ahora mismo estamos viendo, lleva neumáticos de seco también, o sea, con lo cual, bueno, ahora está ya brillando el sol, está para más seco, quizá en las zonas emboscadas esté un poquitín húmedo y la hojarasca le pueda complicar un poco las cosas, pero bueno, lleva con la misma monta que salió esta mañana. La sorpresa agradable fue ese tiempo de Sergio Fombona, no nos olvidemos que bueno, pues, no esperábamos que estuviera ahí tan pronto, a pesar de llevar muchos años parado, pero como muy bien nos comentaba Adrián antes, ¿no? Yo creo que es un hombre que demostró el talento en su momento y por circunstancias, bueno, pues fue uno de esos pilotos que se quedó a las puertas, llegó a disputar un mundial de Grupo N, sí, no lo olvidemos, es decir, tiene experiencia para dar y tomar, y yo estoy convencido de que lo tenemos ahí vemos pues, el público asistente. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Las condiciones. Pues, ¿qué os parece si nos subimos al C3? Vamos a ver desde dentro lo que va a ocurrir en esta primera parte del tramo. No, prácticamente no, yo creo que la totalidad del tramo, 30. si las coberturas nos lo permiten, Vamos a espabilar. para ver en directo a los líderes de este Rally Cangas del Narcea. Nos subimos con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Allá va. Ese está seco para nosotros, muy clarificador, ¿eh? 20 segundos. Últimos 13 segundos, recordemos esa ventaja de 7 segundos y medio prácticamente sobre Sergio López Fombona y Carlos Dorados. 1, vamos, 150. Frenando, derecha 4, abrir 30. Frenando, derecha 4 media, no, 40. Tarde después de taller, izquierda 7 larga, se cierra 6, quedar 10. Frenando poco, derecha 5, no, abrir 30. Izquierda 7 larga de 30 a fondo, abrir 50. Frenar nada, izquierda 7, 7, caes derecha 9, corta a fondo, abrir 40, frenar nada, derecha 7, abrir 10, frenando para derecha 6, corta, 6 menos, 50 rectos, arriba en valla, frenando para derecha 7, corta, tocar, quedar 10, frenando mucho, izquierda 3 menos, redonda y patina, 80. En camino derecha 7, larga fondo, 100 vistos fondo. Asfalto seco prácticamente en esta primera parte. 70, 7
y el ritmo controlado de Alberto Ordóñez cuando está a punto de tomar la serie ya. Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez. Izquierda 7 fondo, 1020, frenando mucho, patina. Izquierda 2 en 1, 2 en 1, 10. Izquierda 8 corta, caes derecha 7 corta, fondo, 30. Izquierda 7 larga, fondo, quedar frenando mucho para derecha 6, no. Abrir 30. Derecha 9, fondo. Abrir 20, frenar nada, en poste, derecha 6, buena, no. Abrir 10. Derecha 7, fondo, 10, izquierda 8, larga, fondo, 100. A apurar frenos. Ojo, patina. Izquierda 2, redonda. 2 redonda y patina, 60. Ya José Manuel Álvarez también ya listo para tomar la salida, acompañado por Irene Serrano en el Ford Fiesta. Derecha 8, corta, fondo, abre 50. Ritmo controlado, no está forzando ni mucho menos Alberto. Bueno, yo creo que por lo que escuché antes ya hablaba de que tenía un poco de margen. Es bueno que el margen no se utilice y que ya es campeón, tampoco le hace falta mucho más, ¿no? Que siga así, que apriete lo justo. Frenando para derecha 5, tengo más la 5. Para izquierda 6, corta, fondo, 40, frenando. Para derecha 5, buena. Caes izquierda 4, caes frenando. Derecha 4, caes izquierda 4. Abrir 20, izquierda 7, fondo, 50. Tarde derecha 7, doble y pasar, 40, frenando. Chica, izquierda 5, patina. Para derecha 5, larga. Enseguida, recordar que tenemos ahí vemos esa espectacular imagen desde el dron aérea. Está llegándose a esa última parte, ahora va a tener un giro un cruce de derechas que le llevará a la última parte de la ascensión antes de llegar a la ermita de la Pilarina, y ahí llegará a la parte más rápida del tramo. Y al tiempo intermedio que ya nos saldrá, que lo tenemos justo en el kilómetro 6 de esta especial de 12 kilómetros, justo en el medio tenemos ese tiempo intermedio que estamos esperando ya por él, que enseguida tiene que estar a punto de pasar. Derecha 7, fondo. Caes izquierda 9, fondo, 50 vistos. Arriba, atención, frenar poco. Derecha 6, puta, quedar 10. Para izquierda 5, quedar 10, frenando. Para derecha 5, buena, 80. Frenando. Derecha 7, corta, engaña, fondo, 30, frenando. Aún no ha llegado al punto kilométrico 5.900, que es donde tenemos el split en ese punto intermedio del tramo. Y no le faltará mucho, porque prácticamente será cuando llegue a la altura de la ermita de la Pilarina, que es donde empieza la carretera ya mucho más ancha y mucho más rápida. Ahí está precisamente esa horquilla, ese cruce a la derecha, donde cambia también el tipo de asfalto, pasa de un asfalto más nuevo a un asfalto más bacheado, más roto. Veremos también unas trazadas seguramente diferentes. Ya ha tomado también la salida. Y aquí tenemos al segundo clasificado, Sergio López Fombona y Carlos Dorado, que son la gran noticia de este Rally Cangas de Narcea, porque vuelven después de 15 años. Y ya tenemos intermedios. Y 3.32. 3.32, que es la primera referencia que vamos a tener ya para este programa. Y tenemos ya desde imagen aérea de Alberto, que tiene que estar ya prácticamente llegando al cruce de la ermita, y ahí empezará ya la parte final del tramo. Vemos como la carretera está seca, está completamente seca, aunque hay alguna humedad, pero eso no influye para un neumático blando que seguramente llevará de compuesto, con lo cual siempre ahí lo vemos llegando a ese cruce justamente a derechas. Y ahí está, sí. Y esta zona sí que es de velocidad, y estamos viendo el asfalto que está muy seco. Sí, bastante más seco que por la mañana. Y yo, como opinión personal, digo que Berto no se va a conformar con menos que la victoria, ¿no? Berto, aunque sea campeón de Asturias, yo creo que va a apretar hasta eso seguro, vamos. Sí. Derecha 9, fondo, quedar 30. Izquierda 9, fondo, abrir 50. Frenar nada para encima. Y izquierda 8, cabarras. 8 cabarras, 20. Derecha 8, fondo, 20. Izquierda 9, por derecha 8, fondo, quedar 50. Recordemos, marcha 7 segundos y medio por detrás de Alberto Ordóñez. Seguimos en el Citroën C3. Frenar poco. Para poste, derecha 6, larga, tocar fin. Tocar fin, abrir 40. Derecha 7, fondo, 10. Izquierda 9, fondo, 80. Frenando. Izquierda 6. Caes. Derecha 8, corta, fondo con ras. Abrir 20. Para derecha 9, 20. Frenar nada. En poste, derecha 8, 20. Izquierda 7, fondo, 40. Izquierda 9, corta, abrir 20. Está ahora mismo a 1,5 kilómetros prácticamente de la línea de meta. Abajo, frenando mucho. Izquierda 6, para derecha 5, media. Zona rapidísima. 5 media, quedar 50. Ahí le vemos ya llegando a esa zona.
frenar nada, izquierda 6, para derecha 6 barro, 6 Ya barro. tenemos tiempos de referencia en el punto intermedio con Rodrigo Beteta y Catherine Álvarez a 19 segundos Ahora sí. y José Manuel Martínez y Irene Serrano que se dejan 10 segundos en ese Y ahí está, 5-900. línea de meta para Alberto Ordóñez con la llegada a la zona ya de control. Stop, Patricia, buenos días. Y tiempo Tenemos para ya él. cerca de tu posición, Alberto. Tiempo para él, 6:02. Rápido, Muy buenos días, La así media es, ya muy está alta. aquí el campeón de 101,5. Asturias de rallies, vamos a hablar con él. Alberto, Pablo, hoy supongo que cerrar el año aquí en Cangas de Narcea con total tranquilidad y celebrar un fin de fiesta, ¿no?, del año. Bueno, sí, la verdad que por la mañana nos la jugamos un poco con las ruedas, creo que no acertamos, hubo que pensar con la cabeza fría y pasar los tramos, era fácil liarla. Ahora este tramo pues está para esta rueda, está muy seco, creo que ya venimos bien, pero bueno, creo que también Fombona está haciendo un gran rally, hay que seguir tirando, esto es muy largo, pero bueno, la verdad que a ver cómo están los otros los tramos, se dejaron algo que antes estaba muy mojado. Ya están secando bastante. Sí, pero bueno, como está el aire así, tampoco te puedes fiar porque te puede llover, te puede secar más, al final es una lotería y hay que ir con algo que te pueda salvar todo tipo de ocasión. Gracias. Bueno, pues meta para Alberto. Estamos viendo cómo llega Beteta, que estaba perdiendo tiempo por el camino. Evidentemente, esa es otra guerra. Bueno, sí, no tiene nada que ver. La propia montura ya lo va a penalizar mucho. En esa última zona que vemos que Berto tuvo la quinta en Granada durante mucho rato, pues ahí les va, a los coches un poco más pequeños, pues les va a penalizar mucho, ¿no? Meta, Patricia, Rodrigo Beteta, aunque dentro de ese coche la protagonista en este rally casi está a la derecha, como es Catherine Álvarez, pero vamos a ver qué sensaciones les deja esta especial. Sí, hoy se vive de manera especial dentro del coche ese nerviosismo, sobre todo porque hace, como estábamos hablando, supongo que hoy más que nunca quedar lo mejor posible, pero terminar, por Dios. Sí, estamos, bueno, nos gustó mucho este tramo, bastante divertido con las ruedas, pero sí, el objetivo de hoy es acabar y coger algún punto que todavía nos hace falta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bueno, ahí vamos, aguantando un poco los nervios y con la mayor tranquilidad posible. Venga, pues a por ello, chicos, gracias. Ya está, Pues ahí está en línea de meta también, sí, José Manuel. Y en la Martín salida, Centeno. estaba a punto de tomar la salida Fernando Castaedo, que tiene daños en la parte frontal del coche. Sí. Ha sido, por lo que estamos viendo, una mañana dura para él. Sí, y parece que sale el coche con alguna herida de guerra, pero bueno, nada que no se ha podido solucionar la asistencia. Vamos, Patricia, José Manuel en meta, segundo mejor tiempo. Segundo mejor tiempo de momento, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo este último rally del año? Sí, la verdad es que Cangas nunca defrauda. El tema de los neumáticos, pues bueno, lo de siempre. Como el tiempo tampoco está muy claro, pues apostamos un poco por uno por otro y si sale bien y si sale mal, pues ir más despacio. Pero bien, un rally muy bonito, como siempre. Con este viento ya secando. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Aquí ya no será una zona muy emboscada, que sigue bastante húmeda, lo demás está bastante bien. De hecho, llevamos seco, blando y yo creo que ya la punta adecuada. Ahí estamos viendo en imagen a Sergio López Fombona, que se está dejando en el intermedio 4 segundos y 3 décimas respecto al tiempo de Alberto Ordóñez. Ahí le estamos viendo cómo va enfilando ya esa última parte del tramo camino de Vega la Piedra. Más o menos un poco en lo que ha sido la mañana. Sí, me está sorprendiendo los equipos que están tomando la salida ahora, que hemos visto a Fernando Castaedo y alguno más, cómo están saliendo con neumáticos de agua, cuando realmente la sensación que da es de que está completamente seco y bueno, viendo además el tiempo de Alberto y lo que nos comentaba también ahora José Manuel Martínez, que él había también montado seco, aunque se dejara 19 segundos en esta especial. Bueno, mira, ahí tenemos ya a Boris Crespo y a Tamara Fernández también en línea de meta. Y el siguiente en llegar es Sergio, Adrián, porque
lo que decía Venerando, que incluso hay todavía equipos que salen con neumáticos de agua, y no da la sensación de que el tramo esté para neumáticos de agua. Yo creo que no, ni mucho menos, ¿no? Está muy, muy seco, sobre todo esa parte de arriba que yo creo que pega un poco más el aire y ya lo secó hace un rato grande. Pero bueno, esto ya es elección de cada piloto el salir con las ruedas que le parezca oportuno, ¿no? Ya vemos a Sergio ahí que está cerquita. Ahí estamos viendo ya en los últimos metros para Sergio López Fombona. En este último, viene rápido, viene muy rápido Sergio. Recordemos, en el intermedio se estaba dejando 4 segundos y 3 décimas. Vamos a ver el tiempo final para el piloto gijonés. Segundo, Patricia, a 6.6, 6 segundos y 6 décimas. Se ha dejado el piloto gijonés. Vamos a ver qué nos cuenta en esa zona de control stop. Está siendo la gran sorpresa del día, aunque yo creo que todos sabíamos que lo iba a hacer muy bien, y así está siendo. Ahora mismo a 6,6 de Ordóñez. Estaba diciendo, estás dando la sorpresa, pero yo creo que todos en el fondo sabíamos que hoy lo ibais a hacer muy bien. Bueno, no lo sé, yo tenía ganas de hacerlo bien, pero no sabía realmente cómo iba a estar. Tengo que ir de menos a más, que es lo que estoy intentando. Perdón, porque no me puedo quitar esto. Los gajes del oficio. La falta de costumbre ya también. Costumbre, son muchos años sin hacer este tipo de cosas, así que… Pero bueno, como te decía, tenemos que ir poco a poco haciéndonos al coche. Voy descubriendo cosas a medida que avanzan los kilómetros, intentando coger poco a poco más confianza. Tampoco ha ido mucho los tramos, que están con condiciones muy variantes, muy variables. Lo mismo zonas muy sucias con mucha humedad, que zonas secas donde se puede ir fuerte. Pero bueno, poco a poco cogiendo el ritmo. Has elegido además un rally difícil como es Cangas, y en el que has sufrido mucho en el pasado también. No lo he elegido yo, me lo han elegido, pero bueno, los sufrimientos del pasado en el pasado están, y ahora disfrutar este rally e intentar hacerlo lo mejor posible. Venga, gracias Sergio. Pues ahí está el tiempo de Sergio, 6 segundos y 6 décimas. Ahí está, segundo. Sí, yo creo que va a seguir todo el rally así. Supongo que según vayan pasando el día y los kilómetros irá cada vez mejor, porque lo que hablamos antes, ¿no? Lleva 15 años sin subirse al coche de carreras, y yo creo que según avance el día va a hacer correr un poco más a Berto. Y vuelvo a repetir, ¿no? Es una alegría, que yo creo, para todos los asturianos volver a ver a un piloto de esta clase correr un rally del regional, y esperemos que tenga continuidad. El gran temor, la gran duda que tenía no era el hecho de desconocer el Skoda, de decir, bueno, tiene un poco de todo lo que yo ya he probado en el pasado. Quizás era el ritmo, ¿no? El ritmo realmente de carrera, que son 15 años al final. Es mucho tiempo. Claro, es mucho tiempo, pero yo creo que a medida que vaya haciendo kilómetros, Sergio siempre ha sido un piloto, muy buen piloto, siempre estaba ahí arriba. El coche, yo creo que ahora, como el índice, pues le ayuda, porque los últimos años que corría lo hacía con el Mitsubishi de tracción total, ya con coches potentes, es decir, a muy buen nivel. Y lo que estábamos comentando, yo creo que es cuestión de tiempo que vaya cogiendo más confianza, que se vaya atreviendo un poco más, de que las condiciones sean también menos cambiantes, de que sea todo más constante, para que pueda ir mejorando. Mira, yo quería, porque nos comunican ahora el abandono de un piloto que no veíamos tomar la salida, que es el número 6 de Félix Macías y Javier Barredo, que no toman la salida en este tramo. Habían roto un palier en la primera especial, habían hecho la segunda muy renqueantes, y bueno, pues por lo visto no han podido reparar y se han tenido que quedar por el camino. Y ahí estamos viendo imagen de Fernando Castaedo en esa última parte del tramo. Con neumáticos de lluvia. Con neumáticos de lluvia, pero sobre todo con ese golpe que evidentemente ha tenido que ser esta mañana. No sabemos si ha sido en el primero. En el segundo. Ha tenido que ser en el segundo tramo. Al final del primero yo estuve con él, estaba más muy bien, había marcado un 5.º puesto, estaba muy contento como había ido, porque tenía mucho miedo, mucha precaución por las condiciones de agua, que era la primera vez que iba a correr con este coche en agua, y obviamente tenía sus dudas, ¿no? Y bueno, pues en el segundo tramo pues ahí hemos visto ese toque que lleva en la parte delantera izquierda. Bueno, esperemos que no sea demasiado inconveniente. Y meta ya Patricia para el DS3 de Víctor Fernández, a casi un minuto, pero vamos a ver cómo ha visto esta tercera especial del día. ¿Qué tal este tramo? Hola, pues no sé, la primera pasada por este tramo,
No sé si llevamos las ruedas adecuadas, hay zonas que están claramente para ruedas de seco, hay otras que, bueno, que están más complicadas, así que la verdad es que no te puedo decir si bien o si mal, esperaré a que lleguen el resto de participantes para ver dónde estamos. ¿Se prevé otra vez agua a primera hora de la tarde? Sí, eso dice el teléfono, bueno, a ver si es verdad y se cumple, yo prefiero que caiga agua. Venga, gracias. Gracias. Ahí se marcha Víctor Fernández, llega a línea de meta para Fernando Castaedo con el Peugeot Rally 4. Patricia, vamos a ver Castaedo, que viene con el coche dañado, a ver qué nos cuenta de lo que ha sido una mañana difícil y complicada sin duda para él. Sí, vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta Fernando. Porfa, pásame ese martillo, porfa. A ver, vamos a pasarle el martillo a Fernando. ¿Qué os ha pasado en el segundo tramo? A ver. No sé qué más me puede pasar ya hoy, colega, madre mía. No sé, yo creo que había valvulina o algo. En esa tocamos algunos en esa curva. Yo pasé el primero y me la comí. Y ahora del golpe me quedó el martillo por ahí, bueno, en fin. Nunca se ganó ninguna batalla sin heridas. Con tranquilidad, Cangas es duro. Sí, a ver, llevo mucho sin correr. Era la primera toma de contacto en agua, en húmedo y... Bueno, vamos a intentar acabar. Es lo peor, ¿no?, del día de hoy. Ya cuando se empieza también a secar esas zonas también húmedas en la zona con más sombra y se complica. Sí, va a ser un rally duro y largo. Pero bueno, oye, es lo que hay, sabemos a qué venimos. Termina. Sí. Pues ahí está Fernando Castaedo. He dicho, es que después del golpe en el segundo tramo ya empieza a ver la perspectiva diferente. Dice, ahora vamos a no meternos en problemas. Sobre todo las condiciones tan variables, sobre todo yo creo que la mañana, donde estaban los tramos un poco más complicados. Sí, normalmente en esta época del año, que estamos en diciembre ya, la matinal va a ser un poco más complicada porque simplemente con la rociada de la noche nos va a dejar la carretera completamente mojada. Y ahora, bueno, pues con este aire que tenemos y una buena temperatura, ¿verdad?, al final, que estamos a 15 grados tranquilamente, va secando la carretera y ahora se va a igualar más las condiciones. Pues evidentemente eso ha provocado esa diferencia a más de un minuto de Alberto, pero el ritmo de Castaedo era seguro que es mucho mayor. Tampoco la elección de los neumáticos ha penalizado. Sí, yo creo que en este tramo al menos ha errado, pero seguro, vamos, o sea, porque vemos las imágenes ahora en directo de la zona de arriba y se ve que está completamente seco, o sea, no se ven prácticamente humedades, ¿no? Una novedad importante que hay en este rally, para que los telespectadores estén también informados, es que a nivel de seguridad se ha cambiado el concepto de cómo marcar seguridad. Aquí hace poquito, en el Rally de Pravia Internacional, vino la delegada de la FIA de seguridad, que es nada más y nada menos que Michel Mouton, que de esto debe de saber algo, como se suele decir. Y hacía una recomendación, ¿no? Y aquí la gente de Cangas del Narcea pues tomó el desafío, que es cambiar, es decir, es todo el tramo prohibido al público, excepto en las zonas donde hay una cinta amarilla, que es donde se puede colocar el público. Y la verdad es que por las imágenes que estamos viendo y por todo lo que nos llega de la caravana de seguridad, está funcionando a la perfección. Entonces, pues y yo creo que es una gran novedad, esto seguro, y ha generado mucho debate entre los aficionados, porque al final es cambiar el hábito al que se lleva viviendo y llevamos viviendo muchísimos años, y no es fácil cambiarlo de un día para otro, No, porque bueno, pues cualquier aficionado a rallies está acostumbrado a que la cinta roja es prohibido. Tú sabes que una cinta roja es la prohibición, y quitar esa cinta y solo utilizar la amarilla para la zona donde sí te puedes poner, va a costar un pelín echar esto a andar, pero yo creo que es un acierto total de la escudería de Cangas y que implantaremos las demás carreras seguramente, porque es un acierto total. Y yo creo que le doy la razón a Marcos Verano, que la afición asturiana sin duda es la mejor afición del mundo y lo va a entender y nos va a ayudar a poner esto en marcha. Meta Patricia para Miguel Galloso, que llega con el Clio Rally 5. Es el campeón gallego de la Sandero Eco Cup. Vamos a ver qué nos cuenta en esta primera aventura aquí por Cangas del Narcea.
Hoy corres aquí en el Principado en un rally de Cangas siempre complicado y además con esta meteorología más aún, ¿no? Sí, la verdad que es una meteorología bastante cambiante, resbalan bastante los tramos, pero venimos aquí para aprender y qué mejores condiciones para aprender que estas, ¿no? Que resbale bastante y para probar este coche nuevo también. Así que nada, lo estamos pasando muy bien, dar gracias a la organización por este increíble rally y a la Federación Asturiana y nada, a seguir y a disfrutar durante todo el día. Gracias. Gracias. Pues ese es Miguel Galloso, que es uno de los jóvenes talentos que llegan desde Galicia, campeón este año de la Sandero Eco Cup. Debuta con este Rally 5, que será la unidad que el año que viene va a poder lucir durante todo el curso en creo que a nivel de campeonato de España, que es el premio, al igual que aquí en Asturias, al vencedor de la Sandero Eco Cup. Es decir, sigue saliendo gente joven. Sí, y esa además es la escalera lógica, ¿no? para aprender. Es decir, empiezas con un vehículo pues de unas prestaciones como es el Dacia Sandero, con neumáticos de calle y una igualdad máxima, y el siguiente peldaño, pues en este caso es un Renault Clio de Rally 5 y ya empezar a correr a nivel nacional, ¿no? Llegada también para otro de los Rally 5, el de Jacinto Oller y la asturiana Desiré Fernández, a punto de tomar la salida en la zona de Cangas del Narcea. A uno de los históricos, a Fernando Rico, que no falla la cita, todo, además. Sí, pero además no falla la cita con Cangas del Narcea, el piloto gallego, el piloto de Ferrol. Lo tenemos aquí de manera continua cada año. Viene, disfruta y como él dice, para mí es una cita obligada en el calendario, ¿no? Aparte de las pruebas que hace en Galicia, venir a correr a su rally de Cangas, como dice él. Pues le tenemos ya en el tramo. También tenemos en el tramo, en este caso lo estáis viendo ahí, al 206. Creo que ese es Richard Broom, me parece que es el que estábamos viendo en imagen. Sí, está a punto de llegar a la línea de meta. Llegar, yo creo que sí, ya ha llegado José Ramón Rodríguez de Patricia, creo que está en tu zona, no sé si ya está en la zona de control stop. Sí, ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal este tercer tramo del día? Bueno, bien, muy guapo. Se hace un poco corto, pero muy guapo. Marcos, el más corto de todo el rally, pero este del acebo mítico y complicado también. Sí, es complicado. Un tramo con muchas trampas. Pero bueno, hay que ir sorteándolo y poco a poco vamos cepillando el rally. Muy bien, gracias. Gracias, hasta luego. Otro de los históricos, José Ramón, que vuelve con el Evo. Mira, y aquí el dato en Cangas, mira, no corre desde el 2017. Sí, se deja ver poco, ¿eh? Y estos son los datos, Adrián, al que le gusta mucho a Venerando. ¿Cuál fue el primer rally de José Ramón? Hay que empezar a rebobinar. En el 99, con el Cadet. Estos son los datos que le gustan a Venerando. Son de su época. Son de la época de Bene, sí. José Ramón, ojo, José Ramón viene del autocross. Porque es sobrino de otro histórico de Grao, aunque él es del Puente San Martín. Es sobrino de otro histórico de Grao que era Fino. Con lo cual ya corría con los coches de Fino, con un Ford Fiesta bimotor hecho en Grao, que era un auténtico. Aquello sí que era un auténtico invento del automovilismo. Y él empezó en el mundo de la tierra y del autocross y luego se pasó al asfalto. De hecho, José lleva unos años solo haciendo montaña sobre todo por temas de trabajo, que no tiene mucho tiempo para entrenar un rally o un rally sprint o tal, y se dedica un poco más a la montaña, y también es un placer volver a ver a estos viejos rockeros que vuelven otra vez a… Sí, aquí en este caso sale, creo que es con su hija de copiloto, que es la primera carrera que hacen juntos, y es un poco, bueno, pues eso, pues vivir, ¿no? de otra manera las carreras, sin presión. Ayer tuve la oportunidad de charlar un buen rato con él y me decía, dice, bueno, pues vengo, pues eso, pues a pasar el día, a pasar el rally, a sacar un poco el coche, porque es un muy buen coche y hacía ya tiempo que no participaba con él, y bueno, pues hay que desempolvarlo y prepararlo, y ahí está corriendo, ¿no? De hecho, estos dos últimos hizo 2 Rally Spring este año con un R5 de Oscar, y vuelve a su Mitsubishi original, ¿no? Vemos ya a Sabel Solís en línea de meta. Tenemos ya línea de meta. Tenemos línea de meta para Xabel Solís y Alejandro Vega. El siguiente en entrar en escena en esa zona va a ser ya Chili Rodríguez, que va bien posicionado en la clasificación
Este es Ángel López Cachón, lo estamos viendo en imagen, piloto de aquí de Cangas del Narcea, que está en esa zona de la ermita de la Pilarina y a punto de llegar, bueno, Xabel, que ya le tenemos en la zona de control. Patricia, vamos a ver qué nos cuenta el piloto de Les Arriondes. Un año más terminamos en Cangas. Otro año más, ¿sí? Ya van unos cuantos ya. Pero bueno, rally guapo, guapo. Pero hoy complicado el tiempo. Sí, está bastante complicado. Ahora está más claro, por la mañana está así más dudoso, zonas muy sucias, húmedas, pero bueno, nada, hay que arreglarse con lo que hay. Gran éxito además este año de participación. 150 coches para acabar el año. Si fuera el primer rally, pero es que el último de la temporada y con esta inscripción, mira tú. Algo tiene Cangas. Sí, algo tiene. Llama a la gente bastante, sí. Venga, a seguir. Vale, gracias. Pues ahí se va Xabel Solís, que vuelve además después de una temporada que, bueno, no tuvo suerte en el Ciudad de Langreo, donde tuvo que abandonar por una avería. Y en Cangas aquí, pues como mejor resultado, pues obtuvo un 6º puesto en el año 2022. Mira, y Chili, que lamentablemente no va a llegar a la línea de meta porque nos acaban de comunicar el abandono por avería en esta especial. Se ha quedado pues parado justo antes de llegar al cruce que veíamos en imagen. Bueno, pues ahí se quedó el piloto de Caguayes de Ponferrada, del Bierzo, parado, ¿no? Tenemos también más abandonos en la prueba. Félix Macías, que ya lo conocíamos antes, Nacho González y Iván Iglesias, que lamentablemente no toman la salida en esta especial, y Carlos García y Alberto González con Peugeot 106, que tampoco han tomado ya la salida en esta prueba. Pues acaba de salir, en este caso aquí en Cangas del Narcea, Dani Vega y Javier Prieto con el Evo 8. El siguiente ya será, en este caso, Juan Rodríguez, que ya le tenemos en la zona de salida. Y en breve tiene que aparecer ya Ángel López Cachón en la zona de meta, que ya ha llegado con el tiempo de 7:09 a 1:07. El siguiente será ya Nacho Braña y Fernando Rico con el BMW M3, el próximo en entrar en línea de meta, donde les recuerdo que el mejor tiempo lo tiene de momento Alberto Ordóñez, que no va a cambiar, y Pablo Sánchez, que ahora mismo han ampliado la ventaja a los 13 segundos y 8 décimas sobre Sergio López Fombona. Estoy esperando la llegada en meta, porque también es otro de los equipos a tener en cuenta, a Agustín Fernández y Diego Iglesias. Sí, que están disputando el tramo, han tomado la salida y llevan ya 3 minutos disputando la especial. Enseguida pasarán ya también por ese punto intermedio, por ese 5900, que es donde tenemos ese que va hasta. La verdad es que el piloto del Luarca está haciendo un rally espectacular, porque con un Peugeot 106 S16 estar en la clasificación general tan arriba, pues tiene muchísimo mérito. Sobre todo, creo, Héctor, también, Adrián, el mérito también es acertar con los neumáticos en esos 2 primeros tramos, que, ojo, ahora es más complicado aún, porque ahora hay que elegir la elección de neumáticos que han hecho para este especial, son para 3 tramos. Es decir, este bucle se compone de esta primera pasada por este tramo de Reales Seguros, de Talleres Fontanilla, pero tienen que volver otra vez a disputar los otros 2 tramos anteriores, otro buque completo, Pues vamos a estar pendientes, porque a las 12:35 va a tomar la salida Alberto en el siguiente tramo. Vamos a estar dentro de ese C3 para ver también cómo discurre esa especial, que, insisto, tendrá lugar a partir de en apenas 5 minutos. Con la configuración que tiene el Rally de Cangas, nosotros, por decirlo de alguna manera, estamos en un valle, empezando un valle, y este tramo se disputa aquí al ladito, sale del mismo Cangas prácticamente también, y va por la otra ladera del Valle de Cangas. Es decir, está todo muy cerca, muy compacto, con muy poquitos kilómetros de enlace, que eso es algo que los pilotos siempre agradecen. Mira, ahí tenemos en imagen. Mira, este es David Rodríguez, el piloto de Salense, llegando a línea de meta con el BMW. Patricia, lo tienes por ahí ya. David Rodríguez, su mejor resultado en un campeonato de Asturias fue el año pasado en La Espina, acabó en el podio tercero
Y aquí en Cangas del Narcea pues le tenemos corriendo. El año pasado fue 10º. Vamos a ver qué nos cuenta el piloto de Salense. ¿No te perdiste? Este año no me perdí, ya lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el día? Bien, bien, muy bien, estamos pasándolo muy bien. Y además ahora está para correr, está seco, está bastante seco ahí. Bien, bien, de puta madre. De todos los de hoy, ¿cuál te parece el más duro? ¿Más? El más duro, el más complicado. El de Adralés, el primero que corrimos. Y el más duro, vaya. Pero bueno, bien, muy guapo. A entrar ahí dentro de lo más cerca posible del podio. Bueno, intentaremoslo. No, del podio ya, ¿qué va? Cerca. Venga, gracias, chicos. Pues ahí está David, que ha dicho lo de este año no me he perdido. Porque sí, la anécdota del año pasado fue muy buena. Se perdió. Se perdió. En esta misma especial, además. Es decir, encontró un cruce que no cruce tenía. Y dijo, ¿y esto? ¿Y ahora? Esto no… Por aquí no habíamos pasado. En fin, muy comentada de las carreras, esa cosas que pasan, ¿no? de David Rodríguez, que este año ha conseguido acabar esta especial sin ningún tipo de problema. Mira, aquí estamos precisamente viendo a Agustín, sí. que es… no es Agustín o Adrián. Me parece que es Adrián el que acaba de pasar por esa zona en la que, insistimos, ya vamos teniendo varios de los pilotos a tener en cuenta. Sobre todo vamos a estar pendientes de Rubén Menéndez. Sí, Patricia, no sé si está ya en tu zona el piloto de Cangas, 7º mejor tiempo en esta especial. Aquí con los frenos ahí a punto. Sí, a punto. Sí, ya venían fallando un poco, parecía, pero bueno, bien. Todo bien. ¿Qué tal el día? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, ahora está despejando, está empezando a hacer calor y estamos yendo mucho mejor ya. Empezamos un poco así con miedo, pero ahora bien. Muy bien. O sea que las segundas pasadas vamos a hacerlo planchado. Un poco, intentar ir mejorando un poco, sí. Venga, por ello. Muchas gracias. Mira, Agustín, sí, 5º mejor tiempo en esta especial, con un coche, con este 106. Bueno, ya hizo muy buen rally sprint en el Luarca y aquí 5º, cuidado, muy buen tiempo. Sí. Agustín ya viene a hacer segundo en Luarca y es un piloto que rueda muy rápido, no tiene mucha continuidad, no participa mucho, hace pocas carreras. Y eso yo creo que todavía le hace más espectacular los tiempos que hace, ¿no? Porque si estuviera todo el año montado en el coche, yo creo que iba a estar todavía más arriba. Así que con las pocas carreras que hace, muy buen tiempo. Y Patricia, acaba de llegar Bouzas a línea de meta. Pregúntale cómo ha llegado con fe a esa última zona del tramo, ¿eh? Madre mía, cómo ha entrado. Nos están diciendo, Héctor Venerando, que cómo has entrado a esta última parte. Bueno, esta es una parte bastante rápida, todavía tiene humedades, el coche se movía muchísimo de atrás, pero bueno, yo creo que debió salir un buen tiempo, subimos bastante bien. Volvemos a correr en casa, Bouzas. Volvemos a correr en casa, a ver si hay suerte y acabamos. Despedir el año de la mejor manera. Eso es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao. Ahí está Bouzas y ya tenemos imagen en directo de la cuarta especial. El tramo Gesre Norte es el tramo que va a acabar en Besullo. Estamos dentro del Citroën C3 con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Vamos a ver una especial, sobre todo la parte final de esta especial es complicada, muy complicada. Muy complicada porque además en la primera… No olvidemos que en esta segunda pasada ya han pasado 150 coches por ese tramo, con lo cual la suciedad que van a ir dejando y la trazada va a estar muy diferente. Y sobre todo lo que patina la parte desde el alto, cuando veamos que comienzan a bajar, más estrecho, con la carretera en peor estado y repito, una carretera que patina ya muchísimo en seco, y con las humedades que se pueden encontrar hoy hay que tener muchísima precaución. Bueno, pues cuenta atrás ya para Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Estamos en el TC4, vamos a seguir viendo también imágenes de la tercera especial, pero nos subimos ahora durante unos minutos al C3 con los líderes del Rally de Cangas. Frenando, derecha 3, 10, izquierda 9, fondo, 30, frenar nada, inicio baño.
valla, derecha 6, 20, frenando, izquierda 2, 2, sales, derecha 9, fondo, 20, frenar poco, derecha 5, larga, se abre 6, fondo, 50, frenando mucho, derecha 2, redonda, 80. Atención, llega pronto, izquierda 6, doble, se cierra 4, poco tarde, ojo al cierre, 50, frenando, derecha 2, para izquierda 7, fondo, 50 rectos, izquierda 7, fondo, abril 20, frenando, para pronto, izquierda 5, 10, derecha 8, fondo, 30, frenando, derecha 7, 30, derecha 8, fondo, 10, frenando, en parche, izquierda 4, parche, izquierda 4, abril 20, frenando mucho, izquierda 2, redonda, quedar, para derecha 4, 50 rectos, izquierda 8, fondo, 20, izquierda 8, 30, derecha 7, larga de 30, se cierra en hueco, quedar 10, frenando, para izquierda 3 menos, para derecha 6, fondo, 80, venga, vámonos, en inicio vaya, derecha 8, fondo, venga, 30, derecha 9, fondo, Sí, mucho más seca que por la mañana, y lo que decía Bene, habrá alguna suciedad un poco más después de pasar 150 coches, sería lo más lógico, pero está para correr, está seca, está en condiciones perfectas, ¿no? Vamos a seguir viendo evidentemente lo que está pasando en esta tercera especial. Seguimos dentro del C3 de los líderes del Rally de Cangas. Y Está más seco, sí, pero sí es verdad que el tramo lo veíamos en unas condiciones un poquitín peores, ¿no? Veíamos con más hojarasca, un tramo de una carretera más lisa, que puede patinar también, yo creo que un poquito más, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente no tiene nada que ver con el estado de la primera pasada de esta mañana, que era además a primerísima hora de la mañana, a las 8:30 de la mañana. Volvemos a subir al Citroën C3 con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Para izquierda 6, frenando, para derecha 4, ojo la 4, 30, frenando, ojo esta, izquierda 4, media, 80, izquierda 9, fondo, atención, frenando mucho, 20, derecha 2, redonda y patina, 2, redonda y patina, 20, izquierda 9, larga, fondo, abril 30, frenando, en valla, izquierda 5, se cierra, antes despejo a 4, abril 20, izquierda 9, larga, fondo, frenando, 10, derecha 3, menos, redonda, quedar 10, antes de sin valla, izquierda 3, un margen de seguridad bastante grande, es lo que toca, ¿no? Campeón de Asturias, viene a... Yo creo que va a intentar ganar el rally, pero que tampoco se ve que vaya tomando ningún riesgo, que sería innecesario también, ¿no? No necesita tomar ningún riesgo, porque entiendo que quiere velar por el futuro de ese Citroën, que no va a ser su coche el año que viene. No, todos sabemos que tiene adquirido una unidad, un Lancia, uno de los coches más ansiados que hay ahora mismo en el mercado del mundo de los rallies, el nuevo Lancia Epsilon Rally 2. Y obviamente no tiene que ser fácil subirte a un coche sabiendo que no puedes liarla, porque ese coche tiene que tener futuro. Claro, tiene que tener futuro, porque ahora pues, pasará lo que le pasa a todos estos pilotos profesionales, ¿no? Empezará a escuchar ruidos donde no los hay, empezará a ver cosas que no hay y lo va a pasar mal seguro. Pero bueno, yo creo que Berto es un tío que tiene una cabeza muy metido en los rallies, y yo creo que va a acabar el rally sin problemas. Y tiene ya mucha experiencia también, sí, hombre, o sea, ahora mismo, y sabe que no corre contra nadie, es decir, contra sí mismo. Tiene una experiencia muy grande en esto de las carreras, y yo creo que va a acabar perfectamente. El coche no sé para dónde va a ir, ya pasó un nuevo dueño, supongo, y esperamos verlo con el Lancia, que de cara a los organizadores del regional nos jode que se vaya del regional. Es un paso adelante hacia el volver al nacional, pero a nosotros nos jode, ¿no? Lógicamente. Bueno, otros llegarán, ojalá. Esperemos que sí, que otros lleguen y sigan haciendo este campeonato tan atractivo como estos últimos años, y serán bien recibidos. Venga, nos vamos de nuevo con el Citroën C3. Alberto ya tenemos tiempo intermedio de 4:059 en este tramo. Para derecha 7, fondo, casi izquierda 7, atención, frenando mucho en 10, derecha 4, para izquierda 4 más, abril 10, frenando, para izquierda 3, patina, parar en 10, derecha 2 en fuente, 30,
derecha 6, fondo, 10, izquierda 7, corta, 10, derecha 7, corta, quedar, para en valla, izquierda 7, larga de 30, fondo, 20, cortilla, izquierda 7, posible, 40, frenar poco, derecha 6, corta, 30, 6, corta, 30, frenar poco, izquierda 7, frenando para derecha 5, 5, para izquierda 9, fondo, abrir 30, Nito, izquierda 7, fondo, abrir 20, frenando, Aparte, Venerano, donde le estamos viendo ahora, el asfalto es bastante bueno. Sí. Nada que ver con lo que van a tener después en la parte final. Sí, no, en esta no tiene nada. A ver, el tramo, como decíamos antes, tiene dos partes totalmente muy definidas, muy cambiantes, y ahora está a punto ya de llegar a esa última parte. Ahí lo vemos llegando al alto. Y a partir de ahí, pues bueno, pues la situación cambiará bastante, ¿no? Estamos viendo aquí ahora en directo, donde nosotros nos encontramos, ya a la gente, a los pilotos de la Bolanfa para tomar la salida. Ya lo ha hecho Hugo Rodríguez y enseguida lo hará Esteban Ballín e Irene Caso, que ya están en línea de salida. Se nos ha levantado aquí un pequeño vendaval. No, y venerando, porque Patricia acaba de llegar Francisco Javier Pardavila en línea de meta, en esa zona donde hace muchísimo viento, que es sin duda la parte más alta del tramo. Acaba de llegar, nueva unidad, Francisco Javier Pardavila. No perdemos de vista, evidentemente, lo que está pasando en el TC4 con Alberto Ordóñez y con Pablo Sánchez. Izquierda 9, fondo, cae frenando, derecha 6, 6, 10, derecha 9, carril, 10, izquierda 7, larga fondo, 30, derecha 9, 20, frenando, para en fin, camino, izquierda 5, 5 está, 30, izquierda 9, fondo, 20, frenando, derecha 5, derecha 2. Ahí está Francisco Javier Pardavila. Seguimos con el C3 de Alberto Ordóñez y de Pablo Sánchez. Para izquierda 8, fondo, 40 rectos, frenar poco, izquierda 6, pasar, 20, frenando, derecha 5, carril, 50 Ahí rectos. vemos esa parte, como el tramo es completamente diferente. Ahí vemos cómo está también más húmedo, aparecen más humedades, está mucho más sucio después del paso de las primeras unidades. Y vamos a comparar, ¿no?, ese tiempo de la primera pasada de Alberto, que marcó el scratch, con un tiempo de 9:16. Vamos a ver en cuánto para el crono en esta ocasión. Y el viento en la zona abierta ayuda a que se seque la carretera. Ayuda a que se seque, pero no tiene que ser nada cómodo, ¿eh? Pero ojo, en la zona emboscada está tirando muchísimos palos, árboles, ramas a la carretera, que bueno, puede ocasionar algún pinchazo, en fin, puede dar algún tipo de problema. Tenemos ya en marcha el Bolanfa. Recordemos que Hugo Rodríguez llega como líder a esta tercera especial, con Esteban Ballín en la segunda posición. Los dos se han repartido los scratch en las dos primeras especiales. Vamos a estar evidentemente pendiente de los tiempos de todos ellos, porque en ese TC4, donde volvemos a estar con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, tenemos 9 coches en carrera, así que volvemos otra vez con el C3 a ver qué ocurre en esa parte final de la especial con los líderes de este rally de Cangas. Derecha 7, corta. Aquí sí ha cambiado ya el asfalto, ¿eh? Sí, ha cambiado. Ya no le queda mucho para llegar, ¿eh? Ahí está, meta. Línea de meta. Acaban de llegar. Línea de meta. Esa última entrada de meta es complicada, ¿eh? Sí, se le puso un poco complicado. Sí, justo en la curva de meta, ¿eh? Vamos a estar un poco atentos a esa curva, porque sí, se puso ahí complicado, ¿eh? Ha entrado a esa zona de meta con ese último susto en el TC4, tiempo 8:59. Sí. 8 es el tiempo de referencia. Si hacemos la comparativa con la primera especial, 9:16. Ha bajado bastante. 18 segundos. Sí. 18 segundos, que es como se suele decir en el argot, es mucho bajar, ¿eh? de una primera pasada a la segunda. También, repito, el estado del tramo no tiene nada que ver, ¿eh? Por la mañana estaba muchísimo más húmedo, mucho más mojado. Además, Alberto salía con neumáticos de seco también muy blandos, pero con neumático de seco, con lo cual no acertaba en esa especial, y bueno, pues todo se complicaba un poco más, ¿no? Vamos a estar muy atentos a los tiempos de la Bolanfa en este tramo de Real de Fontanella, porque ya tienen que estar
Mira, ya tenemos el primer tiempo intermedio de Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez de 4:29. Y aquí está llegando a la zona de meta. Enseguida lo veremos llegar a creo meta. que es Pablo Álvarez y Andrea Villa. Y el siguiente ya a entrar en este night será ya Hugo Rodríguez. Aquí están llegando con el 106, una zona muy rápida, dorsal 44, Pablo Álvarez, Andrea Villa. No te hemos preguntado, Adrián, pero mójate. ¿Quién es hoy el favorito en el Volant? ¿Esteban o Hugo? ¿Por quién apuestas? Venga, va. Voy a apostar por la veteranía, ¿no? Voy a apostar por Esteban porque, a ver, Hugo es un tío muy rápido, Hugo va muy bien, pero la veteranía de Esteban yo creo que hoy va a pesar, creo, si quieres que me moje, me mojo. Yo voy a apostar por Ballín y la veteranía. ¿Tú crees que sale campeón Ballín hoy? Yo digo que sí. Bueno, si quieres que me moje, yo me mojo. Yo digo que sí. Bueno, en el primer tramo yo creo que Hugo lo hizo muy bien porque ya marcó el scratch. Aquí es muy importante quién marque los números de scratch porque, ojo, si hay un nuevo mejor tiempo por parte de Hugo y no cambia la situación, a Esteban se le complica muchísimo. Necesita ganar y ganar todos los especiales. Esteban necesita ahora mismo ganar el rally, ganar de todos las especiales que quedan hasta el final y esperar. Y esperar porque, insistimos, ahora mismo Hugo, que llegaba como líder aquí al Rally Cangas del Narcea, lo tiene, no digo que lo tiene de fácil, porque ni mucho menos, pero lo tiene de momento bajo control, en el sentido de que marcha como líder. Vamos a ver cómo acaba este tramo, que también es el primero, quizás no es el más favorable para los Dacia, sobre todo porque gran parte del tramo es en subida. Sí, hay mucha subida y bueno, luego la última parte que es más plana, más rápida. Va a estar un poco más entretenido en esa parte, pero la lucha va a estar ahí y, como comentáis, va a ser difícil también para Esteban ganar la Copa, pero yo creo que la veteranía va a ayudar mucho y también, hombre, si gana la Copa Hugo sería un golpe de efecto también y podemos ver que los chavales jóvenes pisan fuerte y van a destronar a Esteban también del asunto, ¿no? De momento, igualdad máxima, no llega un solo segundo. Y Hugo, que está prácticamente ya llegando a zona de meta, mientras estamos viendo en imagen a Esteban Ballín y a Irene Caso ahora mismo afrontando esa parte, la última parte de la subida más pronunciada. Entrando en meta, Hugo Rodríguez, muy rápido el piloto obetense. Tiempo final para él, línea de meta, Patricia, llega el líder de este Rally Cangas del Narcea en el Volant Fapa, crono 7:36. Hugo, Gemma, último rally del año, hoy más que nunca terminar y, ¿por qué no? Intentar llevarse el título. Bueno, cada vez estamos más cerca. Estamos viendo durante todo el año la igualdad máxima que hay en la Copa y bueno, hay que apretar desde el primer metro y a ver el rally por la tarde qué tal será estos tramos. Esteban también hoy sigue poniendo las cosas difíciles. Eso es, no se rinde, nos hace trabajar muchísimo y eso es lo bueno que tiene la Copa. Así que nada, ahora a seguir trabajando, que hay que dar el último estirón. A por ello, Hugo, gracias. Vamos a ver lo que ocurre en la segunda parte del tramo, pero Hugo de momento gestionando bien la presión, saber que tiene que hacer su trabajo, es decir, tiene que tratar de ganar para evitar esa otra opción de que sea Esteban el que se lleve el título. Sí, Hugo, pese a ser un chaval joven también, tiene la experiencia suficiente ya hizo carreras del Nacional, hizo la Copa de Dacia Nacional y demás, y es un chaval que tiene también una gran proyección, ¿no? Y también tiene cabeza y tiene… Yo creo que lo va a gestionar bien, Me da que lo va a gestionar muy bien, va a aguantar todo lo posible. Por lo dicho, es un tío que también… Ahora ya me estás cambiando, ahora ya… Como dice… No te cambio, yo sigo apostando, mi apuesta es Esteban, pero Hugo, aunque sea un chaval, tiene una proyección muy grande y tiene mucha cabeza también en esto de las carreras. Mira, ahí está Esteban Ballín llegando llega ya otro chaval de 50, llegando a línea de meta. Esteban Ballín, vamos a ver el tiempo. Recordemos, en el intermedio se estaba dejando 8 décimas respecto a Hugo. Una vez que nos actualicen, pues mira… 2.7, 2 segundos y 7 décimas más lento, Patricia. Y todo indica que el mejor tiempo va a ser de Hugo, que es lo importante. Provisional para Hugo Rodríguez.
scratch en este caso para Hugo, en este tramo por el momento. ¿Cómo nos planteamos el día, Esteban? Porque llegar así al final, jugándonoslo todo, un poco pues la presión está ahí presente. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos el año arreglado desde la semana pasada en Valencia, que ganamos la Copa Nacional y... Pero llevarse las dos, oye. Aquí lo que caiga bienvenido será, pero vamos, no tenemos tampoco la presión de ser el único campeonato que corrimos este año. Entonces, de momento el rally para nosotros está yendo bien, vamos haciendo lo que creo que toca y sin más. A por ello entonces, ¿no? Pero te veo tranquilo, eso sí. Sí, la verdad es que tenemos el rally planteado de manera que nuestra misión es terminar y si hay algún fallo de los rivales bien y si no, no pasa nada. Si no, pues cedemos el testigo a la juventud. Que ya va siendo hora. Uy, eso suena, ¿qué suena? Esa retirada, ¿no? No, pero digo que ya va siendo hora que queden delante, vamos. Queda mucho, Esteban, todavía para rato. Sí, hay que aguantar. Ay, venga, gracias. Meta también para Jonathan Álvarez, que acaba de entrar. ¿Sabes qué? No me fío. Que no. No me fío. Dice que… no se enfades, perro viejo, ¿sabes? Dice que no, que tranquilo, que la temporada ya está hecha, que está todo tal. No se lo cree ni él. No sé, exactamente. Y no cuidado, que decíamos antes lo del scratch provisional. Cuidado, porque Olay Álvarez está marcando el scratch en el intermedio, respecto al tiempo de Hugo Rodríguez. Lo ha mejorado en 8 décimas. Olay Álvarez, que de momento viene más rápido que Hugo Rodríguez en el kilómetro 5.900. Y ya tiene que estar en meta, o al menos, sí, ya está en meta Olay precisamente. Al final, mira, tercero, 2.7, empatado a Esteban Valle, Patricia. Has quedado igual que Esteban Ballín en este tramo. Bueno, pues la verdad que es un orgullo porque Esteban es un piloto increíble, campeón actual del Nacional del Sandero, y por la mañana los dos tramos anteriores pues no tenía confianza y no los hicimos bien, y bueno, eso es un punto, esperemos que sea un punto de inflexión ahora para el resto del rally. ¿Cómo se están notando estos últimos rallies, para ti? Lo estás haciendo muy bien. Sí, bueno, la verdad que se nota que vamos cogiendo ritmo poco a poco, que era lo importante este año, conocer todos los rallies, y el año que viene intentaremos tener este ritmo mucho mejor en todos los rallies de la temporada. Que sí, que la Copa también siempre tiene ahí un papel importante, y sobre todo con los nuevos pilotos también. Sí, bueno, pues un plantel, pues la verdad que increíble, ya desde el principio de temporada, y con la suma de los nuevos pilotos en este rally, pues increíble esta Copa. Venga, Olay, gracias. Muchas gracias a ti. Salida para Óscar Menéndez. Estamos hablando de la Copa Aramorrozas. Meta también ya para Enol Barroso, que ha marcado el 5º mejor tiempo. Patricia, lo tienes ya en tu posición de control stop al piloto mierense. Sí, aquí está otro de Mieres con nosotros, en este caso Enol. ¿Qué tal este rally de Cangas? ¿Cómo se está dando? Bueno, bien, la verdad que es un rally de los más bonitos que he corrido. Los tramos son preciosos y presta a correr. Tapa ello porque ahora está secando. Sí, ahora tapa ello. Y por la mañana también, pero ahora más. La tarde, ¿cómo nos lo planteamos? ¿Te gustan los tramos? Sí, la verdad que me gustan bastante. A ver si aguanta el tiempo así y por la tarde podemos ir un poco arriba. Gracias. A vosotros. Pues ahí está Enol Barroso. También tenemos un ojo pendiente de la cuarta especial, donde los principales pilotos de la clasificación absoluta ya están en meta, y donde Sergio López Fombona se ha dejado medio minuto respecto al tiempo en este caso de Alberto Ordóñez. Meta también, Patricia, para Juanjo López. Le tenemos ya en tu posición. 5º mejor tiempo. Sí, está aquí con nosotros, 5º mejor tiempo, Juanjo. No sé, me da la sensación que el coche no corre lo que debería, o yo no acierto. Vengo fallando, sobre todo cuando es para arriba, fallando mucho las marchas. No sé, hay que darle una vuelta a ver si podemos aprender un poco más y tratar de apretar sobre todo en las subidas, que creo que es donde estamos calmando. Estamos haciendo también aquí una porra. ¿Quién crees hoy que se la va a llevar hoy? ¿O Juanjo o Hugo? Bueno, yo creo que en esa lucha no hay igualdad, pero bueno, habrá que decirlo al final. Bueno, ahí dejamos eso que ha dicho Juanjo, misterioso.
Bueno, o Esteban o Hugo. Vamos a ver quién se lo lleva de los dos. Lo que sí tenemos ya, Héctor, es también ya los tiempos del tramo 4. Del tramo 4, sí. Y en marcha el 5 tiene que estar ya enseguida, muy prontito. Donde ha hecho el mejor tiempo, como decíamos, Alberto Ordóñez, con 8.59.8. El segundo mejor tiempo, ojo, ha sido para José Manuel Martínez e Irene Serrano, con 9.21. Y el tercer mejor tiempo para Sergio López Fombona y Juan Carlos Dorado, con 9.28.0, lo que nos deja la clasificación general pues como líder Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, a 42 segundos ya Sergio López Fombona y Juan Carlos Dorado, y a 56 segundos José Manuel Martínez e Irene Serrano por ese podio. Con lo cual, bueno, pues yo creo que va todo más o menos poniéndose en su lugar y puede ser, ¿no?, que esos 14 segundos que tenemos entre Sergio y José Manuel pues nos ayude a tener una bonita pelea a lo que nos queda de tarde. Pues vamos a estar ya con un ojo evidentemente en el cuarto, pero también en el quinto, el tramo que va a cerrar la matinal. Lo decía, mira, aquí tenemos ya a Fernando Rico en la zona de salida del cuarto tramo. Lo comentabas antes, Adrián, es decir, va a estar bonita la lucha ahora entre Sergio López Fombona y José Manuel por esa segunda posición, porque ahora mismo la diferencia creo que entramos era de 14 segundos. 14 sí, segundos. Ahora está en la general a 14 segundos y pues otra lucha bonita, ¿no?, que nos va a dejar Sergio y José, que con lo que hablamos antes con Venerando, ¿no?, los tramos están cada vez más secos, están cada vez para correr más y seguramente no defraude la lucha, ¿no? Salida ya, en este caso para dorsal 60, Diego Oreces y Sandra Fernández con el 3.25. En este tramo tercero, donde ya están terminando todas las unidades del Bolan Fapa. Recordemos que ahora mismo Hugo Rodríguez en el Bolan Fapa maneja una ventaja de 5 segundos en la general sobre Esteban Ballín, y ya la distancia respecto a Enol Barroso, que es el tercero en la clasificación, es de 26 segundos y 9 décimas. Ahora mismo, evidentemente, la victoria va a ser cosa de Esteban o de Hugo. Muy poquita diferencia para lo que es la Copa Dacia, aunque nos puedan parecer 5 segundos, es muy poquita diferencia, es el mayor incidente que puedas tener en cualquier especial, sobre todo con ese tipo de vehículos que no son obviamente unos coches tan potentes ni tienen las prestaciones que tienen los coches de arriba. 5 segundos es prácticamente nada. Yo por eso digo que esas declaraciones de Esteban me las tomo con muchísima precaución. Y Esteban, que no se ha cansado de recordárselo a Patricia, decir yo la temporada la tengo arreglada con el título del Campeonato de España, pero no me creo que no quiera ganar hoy aquí el Campeonato de Asturias. No, yo creo que lo va a intentar. De hecho, el último rally que corrieron fue el Ciudad de Langreo. Venía del viernes haber tenido que participar en la Nucía, tuvo que subir de noche, correr prácticamente sin dormir. Yo creo que le va a hacer la misma ilusión ganar el Campeonato de Asturias que el de España, así que yo sigo diciendo que hay que contar con él, que no lo tiene todo perdido, seguro. Y que para el bolsillo no es lo mismo tampoco, ¿eh? O sea… Hombre, todos sabemos que Esteban corre con cabeza y con bolsillo, eso es de todos bien conocido y lo dicho, ¿no? Lo que seguro está es que nos van a deparar una lucha todo el día importante, porque Hugo no se va a dejar tampoco ganar y va a ser de lo más entretenido del rally. Seguimos viendo las unidades del Bolan Fapa, últimas unidades. Estamos viendo al dorsal 55 a Gabriel Rodríguez Gándara y a Manuel Alfonso Estevez. Este es una dupla que viene desde Galicia, que viene Patricia para probarse en este Rally Cangas de Narcea por primera vez, a ver qué sensaciones les deja esta tercera especial, batallando con los grandes del regional asturiano. ¿Qué tal? ¿Cómo se nos está dando? Bueno, pues bastante mal. Creemos que tiene problemas de turbo, no sabemos muy bien, no corre el coche. Y bueno, pues vamos intentando salvar los muebles, pero a disfrutar, porque no queda otra. Y terminar también. Sí, que es importante. Gracias. Bueno, pues problemas, dice Gabriel, quizás en el turbo.
Ojo, y otro de los ilustres pilotos asturianos que tenemos corriendo en esta ocasión, el Volán Fapa, que ha pasado ya antes por línea de meta, Luis Fer Martínez y Coral Velasco, que vienen de ganar un campeonato de España de tierra de 2 ruedas motrices y están aquí disputando este Rally de Cangas con el Volán Fapa. Ahí tenemos ya al primero de los hermanos Menéndez con el Mercedes cruzando la línea de meta de este tramo, de un Áramo Rozas que, por cierto, en este momento pues va… Lo lideran ellos, sí. Sí, me lo lideran… Patricia, lo tenemos ya en tu posición. A Óscar Menéndez, Sergio Queipo, líderes del Áramo Rozas, con el siempre característico Mercedes 190. ¿Qué tal? Bueno, terminamos el año bien ahí, en primera posición. De momento ahí estamos aguantando como podemos, sí, estamos ahí luchándonos hoy Sergio y yo el cobre, me lleva ahí un poco de ventaja, a ver, ahora los tramos que están secando y tal, vamos a apurar todo lo que podamos, a ver si podemos ganarlo. Mucha gente también hoy en el tramo, habéis visto, bueno, no sé si desde dentro veis algo. Se ve gente, la verdad que el tiempo ahora, con los días que hubo aquí para allá atrás y esta temperatura que tenemos hoy, la verdad que estar en Cangas a esta temperatura y tal, especial. Pero el viento también tremendo. Ya lo sé, sobre todo aquí en este sitio alto, abajo no tanto, pero aquí sí, pues debe estar dando bien. Venga, pues nada, a terminar y a seguir así, manteneros donde estáis. Sí que sí, por ello vamos. Gracias. Pues el meta Óscar, pero el scratch en esta especial lo ha marcado Sergio García, que es el líder provisional. A falta de que llegue Carlos Menéndez, el líder lo tenemos ya en meta, Sergio García con el BMW 325, Patricia. Sergio, ahora mismo mejor tiempo en este tramo. Bueno, el tramo está para correr, lo que pasa que venimos con un poco de fallo con un tema del motor, que no corren altas, pero estuvimos muy cómodos, la verdad. ¿Nos está importando esa locura hoy de tiempo, zonas más húmedas, más secas? Está muy difícil, la verdad que los 2 primeros tramos no sabías por dónde meterte para aguantar el coche dentro de la carretera, estaba muy complicado, pero este está bastante mejor, está muy bien. ¿El viento también lo notáis bastante? No nos damos cuenta de nada. De nada, el viento lo lleváis vosotros, pero dentro, ¿no? Conduciendo. Nos basta ir concentrados para ir por lo gris. Pues nada, por ello, gracias. Gracias a vosotros. Ahí está Sergio, meta también para Carlos Menéndez, segundo en la general, después de terminar segundo a apenas 3 segundos y 8 décimas. Patricia, en este caso de Sergio García, meta para Carlos Menéndez. Ahora mismo segundo. Pues mira, muy bien, no lo sabíamos. Muy bien. Tenemos a un rival muy rápido que es Sergio, que corre en casa. Y hoy tenemos que intentar meterle el agua en casa y apretar un pelín las tuercas. A ver si somos capaces, que él es un piloto bueno, corre en casa y hoy nos lo está poniendo difícil. Y también disfrutar como siempre. A disfrutar como siempre, es nuestra meta, siempre es disfrutar. Y pasar. Pues a por ello, gracias. Gracias a vosotros. Está Carlos Menéndez en la salida, preparado el dorsal 68. Estamos hablando de David García, Eduardo Somiedo y Adrián. Y venerando esto en condiciones normales, estaremos diciendo la parte final ya de la lista. Pero es que nos quedan 80 todavía. Es que no lleguemos todavía ni la mitad. Llevamos más de una hora de pasada y estamos en el número 68, ¿no? Hasta el 150. Esto también hace ver un poco la buena salud que tiene el Campeonato de Asturias de Rally, ¿no? Desde el punto de vista de organizador, que tú sabes lo que es, tiene que ser muy complicado gestionar un volumen de 150 coches. Encima, imagínate en un rally como este, que es tan compacto, con apenas enlaces, con unos agrupamientos muy ajustados, es muy complicado de gestionar. Esto organizativamente tiene que ser una locura, pero bueno, se da la circunstancia de que estamos para mí en el rally decano del regional, junto con el rally Villa de Tineo. Para mí Cangas es el mejor rally del regional y lo solventan perfectamente. Arre para casa, hombre, que el de Langreo no lo hace mal. No, nosotros estamos llegando todavía, no tenemos nada que ver con como digo, ¿no? Con Cangas o Tineo, que llevan años. 36, claro, es que no tenemos nada que ver y si en un sitio tenía que haber 150 coches y poder gestionarlo, tenía que ser en Cangas, obviamente, y yo creo que lo van a sacar con nota, ¿no? Pero es un examen exigente este año. Sí, a ver.
no tenemos que perder de vista que la gestión de 150 vehículos que va ahora mismo, en las circunstancias que estamos, va a haber enseguida 3 tramos diferentes en marcha, que es muy complicado. Eso solamente se dan en pruebas del supercampeonato y no en todas, porque normalmente corren en bucles de 2. El campeonato de Asturias normalmente se disputa a bucles de 2. Y aquí 3 tramos a la vez, gestionar 3 tramos a la vez con 150 equipos, lamentablemente ya van quedando algunos menos, porque obviamente la carretera va pasando factura. Mira, ahí tenemos precisamente… Mira, tenemos ahí avería en esa zona. Avería o salida, no sabemos con muy bien. el C2 de Alejandro, sí. Sí, lamentablemente está ahí fuera. Vamos a ver si puede volver a la carretera. Está en… no molesta, No. porque hay paso, pero bueno, es verdad que es en subida, no es una zona… es vista, tiene opciones el que viene por detrás de verlo y es de… sí, es Sergio García, ¿no? Sí. Sergio García es el dorsal. Es el dorsal 15 que salió un poco para atrás. Está ahí junto con el comisario. Norma FIA es un R2 y por el dorsal es el 15, pero salió un poco más atrás, ¿no? Salió con los 60 y algo. Y bueno, está ahí, a ver, está la copiloto, creo que es una copiloto, que es copiloto, está avisando perfectamente ahí está para que se vea. parado un poquitín más arriba del cruce. Ahí, la verdad que se puede pasar bien. Parece que es… Esperemos que sea, en fin, ya que tiene que abandonar, que sea una avería, que no sea una salida de carretera. Y veremos a ver si puede reanudar la marcha. Pues ahí estaba indicando la copiloto esa situación de ese coche que teníamos ahí detenido en el tramo. Mira, estamos viendo ahora cómo va a pasar precisamente, como indica la copiloto, el paso por esa zona. Tiene que levantar un poco, hay que levantar un poco porque evidentemente no es un paso limpio, pero ni mucho menos va a obstaculizar el paso de los diferentes equipos por ahí. Pero se pasa bien. Es una zona muy vista que se ve perfectamente. Claro, se ve, o sea. La copiloto está haciendo un trabajo fantástico avisando unos metros antes y no creo que haya mucho más problema que eso. Meta también, estamos viendo los movimientos de la cámara, que estáis viendo que se está moviendo mucho la cámara. Está haciendo un viento tremendamente importante en la zona del Alto del Acebo. Son rachas tremendamente fuertes. Evidentemente los que van dentro del coche no lo notan. Quizás alguno con un coche un poco más liviano de peso pueda notar determinada ráfaga puntual, pero los espectadores, que les estamos viendo perfectamente ubicados a lo largo de la especial, están sufriendo en esa parte alta del Acebo. Es verdad que el viento nos está permitiendo que no llegue la lluvia, que quizás sea el gran favor que nos está haciendo. Sí, la verdad que está moviendo bastante las nubes, propiciando un día muy chulo para correr, y como vemos en las imágenes se mueve todo. Yo creo que ahora mismo no podrían tirar muchos voladores aquí en Cangas con este aire, pero por lo demás para el rally le viene bien por el tema del agua para salir corriendo en seco. Sí, y seca, ayuda a que se seque mucho más rápido la carretera, la temperatura sube. Y ahora hay que valorar la imagen aérea, porque nuestro compañero Guillermo, como se descuide, el dron acaba en Somiedo, por lo menos. Sí. Ahí lo vemos, ¿no? Ahí vemos esa espectacular imagen y la verdad, como siempre, ¿no? Que, en fin… ¿Qué decir de Guillermo de Chilindrón, que nos ofrece cada rally, se supera ofreciéndonos mejores y mejores Y hoy con imágenes, estas ráfagas que, sí, creedme que no es nada fácil llevarlo hoy. Hoy sí vendría bien un helicóptero de verdad, ¿no? Como algún organizador quiere en su prueba, pero sí, hoy el dron está muy complicado de volar y es todo… Hay que darle todos los ánimos del mundo a Guillermo, porque cuidado el día que tiene hoy. Bueno, pues mira, dentro de los invitados que están hoy en este rally de Cangas, Alejandro Cachón, que está viendo el rally. En la zona de meta de este tramo ha estado hasta hace apenas unos minutos el supercampeón de España de rallies, José Antonio Suárez, que se ha acercado a ver el último rally de la temporada del Campeonato de Asturias. A ver si le animamos aquel año que viene, si se aburre y tiene tiempo, que al menos vuelva, oye, a correr uno aquí. Que no nos vendría mal, ¿eh? Hombre, pues este año ya hizo el Rally de la Espina y yo creo que si José se anima a correr cualquier rally, será bienvenido en cualquier casa, porque es un supercampeón de España, ¿no? Y ahora dirás, pues si se gana, creo mejor. Bueno, si quiere sabe que está en su casa y ya se lo dije alguna vez, no hay ningún tipo de problema con José o quien sea, ¿no? Que venga a correr a los rallies del regional, que también son rallies complicados y pueden hacer kilómetros de cara al supercampeonato.
73, Juan Rodríguez y Adrián González. Ahí están tomando la salida. El tramo ya tenemos el Alberto quinto Ordóñez en marcha y nos subimos al Citroën C3 para ver el último tramo de la matinal con Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez. Medio, fondo 50, derecha 8, vente, frenar poquito. Atención, vente, frenando, Y derecha es el 7. tramo que acaba en el puente del Instituto, en la meta, el mítico tramo de Santana. Vale, izquierda 5, vale. Esta primera parte va a ser complicado el seguimiento, es una Sí, zona la muy cobertura, boscosa, sí. zona con muy poca cobertura, pero prácticamente desde la mitad del tramo hasta el final vamos a poder ver íntegramente la llegada Sobre de Alberto Ordóñez y de Pablo Héctor, Sánchez. la parte más bonita, que es la parte de la bajada, ¿no? de la parte de Santa Ana y esa llegada al famoso punto del Instituto, donde ya en la primera pasada estaba completamente abarrotado de aficionados, y suponemos que para esta segunda, que bueno, pues encima luciendo el sol y acabando aquí prácticamente en el centro de Cangas en Arcea, pues todavía habrá muchos más aficionados. Ahí estamos viendo otro de los Peugeot 106 que están llegando a la línea de meta. Creo que es el dorsal 668. David García, Eduardo Somiedo, Patricia. Meta para ellos. Vamos a ver qué sensaciones les ha dejado este tercer tramo del día aquí en Talleres Fonteña Reale. ¿Cansado? No, cansado no, muy bien, lo he pasado genial ahora. Estabas ahí diciendo, era de estrés o qué de. No, de nervios, muy nervioso, muy nervioso. ¿Por qué? Porque bueno, juego en casa y bueno, está toda la gente, todos los queridos que quiero, tío, la Peña La Parva y demás, bueno, mucha gente. Yo estoy muy feliz, la verdad. Un día hoy con bastante viento aquí. Bastante, pero bueno, nos viene bien para que seque la carretera, tiempo seco, no llueva y bueno, bien, muy bien. ¿Qué crees que va a pasar por la tarde? ¿Que va a llover o que no? Ojalá que no, pero yo creo que sí, que va a llover. Pero bueno, son cosas que pasan en los rallies, es lo que hay. Además, hoy con gran éxito de participación, 150 inscritos, un nivel. Estoy de Cangas, amiga. Y que no se manque nadie, que lo pasen todos muy bien y disfrutar de rally es una pasada de rally. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Qué gusto dar cuando llegas a meta, ver pilotos con esa sonrisa de felicidad, como han… más de Cangas imposible, que sí, no se manque nadie. O sea. Y cuidado, cuidado, no me digas que el rally no es bueno, que soy de Cangas. Pues ahí estaba David García cuando estábamos viendo la salida de Rubén Fernández y de Adrián también Fernández en esa zona de la Pilarina. Salida también en el tramo 4, es el que estáis viendo ahora mismo, para el dorsal ya 44 de la escudería Villa de Grau, Pablo Álvarez y Andrea Villa. Para no liar a los espectadores, estamos, digamos, en tres ubicaciones diferentes ahora mismo. Estamos en el tramo que nosotros nos encontramos, que es el tramo 3, el tramo 4 que veíamos la salida, que ya ha finalizado, y el tramo 5, el que ya están disputando tanto Alberto Ordóñez, Rodrigo Beteta y José Manuel Martínez, que ya ha tomado también la salida, que acabará también aquí en el reguerón, aquí mismo en Cangas de Narcea, ¿no? Es decir, vamos a tener la oportunidad de seguir tres tramos en directo a la vez, porque Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez tienen que estar ya a punto de llegar a ese tiempo intermedio. Mira, ya lo tenemos. Un tiempo de 3:47.8 en esa quinta especial que se está disputando. Toma la salida dorsal 76 Luis Manuel Souto y Sergio Fernández. Y Adrián, que estaba mirando la tabla de tiempos. Cuidado con Agustín, ¿eh? Sí, vuelve a hacer cuarto en el cuarto tramo. Y sigue situado cuarto de la general, Cuidado con un 106, cuarto de la general, y con el rally, lo que hablamos antes, ¿no? Tiene mucha subida, tiene mucha zona no tan buena para esa clase de coche, y ahí lo tienes, ¿no? Está haciendo un rally pero espectacular. Bueno, ojo, y José Manuel Díez Corros, que hablábamos antes también, que corre en casa, que en esta ocasión marcha sexto también, ¿no? O sea, es decir, digamos los pequeños ahí respondiendo en plan mata gigantes
a diferentes equipos, ¿no? La clasificación, los 3 primeros sí que es una diferencia bastante estable. Vamos allá, Citroën C3 con Alberto Ordóñez. Me daba la sensación de que tiene algún problema, ¿no? Vamos a escuchar. Me ha dado la sensación de que Alberto le decía algo, le comentaba a Pablo. Vamos a escuchar dentro del Citroën C3 de Alberto y de Pablo Sánchez. 6 pasar, 40. Derecha 8 fondo, 50, frenando. Hombre, el ritmo del copiloto sí que parece un poco más lento, pero es derecha 7 con ras, 30. complicado. Izquierda 9, quedar 10, frenando un poco. Para derecha 6, yo creo que va más lento. Izquierda 7, pasar. Abrir 40, frenando. Para izquierda 4, parar. Para derecha 2, redonda. Abrir 30. Derecha 5, muy rápida, no. Abrir 20. En señal derecha 7, fondo 50, frenando mucho. Abajo, izquierda 2. 2 abajo. Sales. Derecha 6, fondo. 30, frenando mucho. Izquierda 2, redonda. Quedar 10. Para derecha 3, 40. Izquierda 8, corta fondo. Caes derecha 9, 10, izquierda 9. Atención, frenando mucho, 20. Derecha 3 en L. 3 en L, 50. Izquierda 9, larga fondo. Abrir 30, frenando mucho. Izquierda 2, lenta. Tiene que darle poquito ya para llegar al final. Si ya está en la parte de la bajada, en la parte final. Señal derecha 8, sí, ahora están ya ahora parece que cerca de frenando mucho para en árbol derecha 5. Esta sí que está zona mucho más húmeda. Hay bastantes humedades en esa parte. Pero derecha 6, abrir 50. En fin, árboles, derecha 7, fondo. Para izquierda 9, fondo. Para frenando, derecha 9, frenando mucho, 10, izquierda 4 menos. 30. Izquierda 9, fondo, 50. Derecha 9. 30. Izquierda 9, fondo, 100. Derecha 9, fondo, 20. Derecha 9, frenando mucho. Para derecha 5, no. Parar en 10. En flechas izquierda 2, redonda, quedar. Para derecha 2. Contra Si izquierda nos fijamos 2. en el display, no va exigiendo, va regulando, no va forzando. Vemos permanentemente el display, el verde, nada de amarillo, nada de rojo. No está tomando ningún riesgo. No, yo creo que Berto va con mucha cabeza y aguantando para ganar el rally. No creo que le importe mucho. Se vio un poco ahí, se le movió un poco ahí. No creo que le importe ganarlo por un segundo que por 20. O sea, no va a haber mucha historia con eso, pero sí. No obstante, va rápido igualmente. Va rápido. El ritmo, Berto tiene un ritmo muy alto. Y ya lo escuchamos decir en varias ocasiones que él necesita salir al tramo y correr. No le gusta especular porque no va a gusto y es lo que creo que es lo que va a hacer todo el día, ¿no? Yo lo veo ahora con un ritmo bastante normal. Quizá lo que comentamos, ¿no? Él no necesita arriesgar para nada. Entonces, siendo consciente de ello, pues seguramente habrá puesto el ritmo. Ahí está llegando a esa horquilla y a la parte Vamos a escucharles en estos últimos kilómetro y medio. 10, frenar poco, derecha 7, caes izquierda 7, caes frenando, derecha 5, 20, izquierda 9, fondo 80, frenando mucho, derecha 4, 100. ¡Mierda, joder! 10 mejor por el mío. Da igual. Pasó bien salida, tío. No sé qué hice, tío. No, nada, pero si perdimos 2, 3, tampoco. Pues ahí está. Meta para Alberto y no estaba contento, ¿eh? No estaba nada estaba contento. Pero ha bajado, se lo decía su copiloto, ¿no? Yo creo que ha bajado, vamos a ver exactamente cuánto, porque ha marcado 8.52 y en la primera pasada por este tramo hacía 8.59, es decir, ha bajado casi 10 segundos. No sé qué más se puede pedir, ¿no? A punto de salir ya en este tercer tramo, porque recordemos que ahora mismo tenemos el tercer tramo aún en marcha. Dorsal 81 a punto de tomar la salida. En la cuarta especial también tenemos ya prácticamente ya también empezando ya dentro de poco el Volant Papa.
Y vamos a ver, por el camino el no tiempo tenemos… intermedio del tramo 5, el tramo que acabamos de ver a Alberto, de momento el mejor tiempo es para Sergio López Fombonas con 3:47.0, tan solo 8 décimas menos que Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez, con lo cual quiere decir que se está, bueno, pues está corriendo y está disputando el tramo con intención de continuar así. Pues estamos pendientes también de esa quinta especial, donde de momento en el intermedio Sergio López Fombona va más rápido. Ya hizo el scratch en la anterior pasada, la este pasada tramo, anterior, por eso que y de momento se le está dando… ve que se le está dando bien la especial, sí. Zona de meta, Patricia, más protagonistas que siguen llegando a esa zona de la tercera especial, zona de meta, Talleres Fontanilla Reale. Cuéntanos quién tienes por ahí. Vamos a estar pendientes también, evidentemente, de lo que está llegando en esa tercera especial. Alberto Ordóñez, que ya ha cerrado la matinal, recordemos, con ese tiempo de 8:50 en la quinta especial. Meta ya también para José Manuel Martínez en esa especial que cierra la matinal a 7:4. El que no ha llegado es Rodrigo Beteta. Rodrigo Beteta, efectivamente, que no ha llegado. Mientras estamos viendo en esta tercera el paso ahora del Sierra Cosworth dorsal 76 de la escudería SIF Motor, Luis Manuel Souto y Sergio Fernández. Y lo dicho, es que estamos en 3 frentes distintos. Ahora mismo, esto que estáis viendo es la cuarta especial. Álvaro Puerta, que va a tomar la salida. Ahora llega Rodrigo Beteta. No sabemos qué es lo que le habrá podido pasar en el tramo. Ha entrado ahora en línea de meta, perdiendo 1:37.8, con lo cual, bueno, pues le ha adelantado José Manuel Martínez e Irene Serrano en esta especial. Algún problema han tenido que tener Catherine y Rodrigo, porque no es bueno, pues no es normal que se hayan dejado tanto tiempo. Y ya enseguida, muy pronto, tendremos ya el tiempo de Sergio López Fombona, que marcha clasificado en la segunda posición, junto con el copiloto de Guecho, el piloto vasco Juan Carlos Dorado, que enseguida tiene que acabar esa matinal y cerrar ese quinto tramo del día de hoy. En imagen seguimos viendo los diferentes equipos que están cerrando esta tercera especial, a punto de salir dorsal 83. Es que todavía quedan 60 coches. Quedan 60 coches todavía por tomar la salida. Una hora todavía queda de tramo. Evidentemente nosotros no vamos a estar una hora. Alguno, antes lo decíamos de broma, los equipos de regularidad hoy acaban a las tantas. Sí, totalmente. En un rato evidentemente cederemos el testigo ya a los compañeros de los servicios informativos, pero la tarde-noche se presenta larga aquí en Cangas del Narcea, sobre todo para la gente de regularidad. Bueno, no olvidemos que aquí en Cangas realmente no hay 8 tramos, hay 9. Hay un 9º tramo, que es el tramo que se llama nocturno. Además es el tramo, el fin de fiesta, ¿no? Fin de campeonato, fin de todo, y es el que cierra la actividad del campeonato de Asturias, de todo, bueno, del automovilismo en general, y ese es lo que se llama el tramo nocturno. Mira, ya tenemos… No, todavía no he cruzado todavía. Sergio, y de mirando ya. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Adrián, uno de los organizadores este año, evidentemente, del campeonato de Asturias de rallies, pensando en el 26. Evidentemente, no te voy a preguntar por el recorrido del 26 del CEA Langreo, que queda mucho, pero… ¿qué le falta? ¿Le falta algo a este campeonato para dar un paso más hacia a convertirse? Ya es un campeonato de referencia. ¿Qué le falta? ¿Qué ideas se pueden establecer en la asamblea para tratar de que en el 26 este campeonato de Asturias sea un poco mejor que el del 25? Bueno, como bien dices, Héctor, yo creo que sigue siendo y seguiremos siendo un campeonato de referencia a nivel nacional. Tanto el campeonato de Asturias de rallies como de rally sprint o montaña, por los organizadores que tenemos, por la gente que corre las carreras. Un rally del regional donde tenemos la tele en directo con vosotros, que es desde agradecer siempre, con la radio en directo también. ¿Qué podemos implementar? Yo creo que a ver, queremos ir a la norma FIA, coches FIA, pero no nos damos cuenta también que la norma FIA y los coches FIA cuesta mucho dinero, y aquí estamos en un regional. Deberíamos de mirar un poco, por ejemplo, a países, no digo comunidades, a países vecinos como Francia, por ejemplo, donde en un rally del nacional puedes ver Rally 2, Rally 4, Rally tal,
AX 106, 205, cualquier clase de coche. Yo creo que deberíamos de abrir un poco el abanico y que pueda correr toda clase de coches y que esos coches obtengan la victoria también, ¿no? Es muy complicado para un coche pequeño. Vemos hoy, por ejemplo, que el cuarto clasificado es un 106, pero pasar de ahí con los coches grandes es muy difícil. Y si queremos un poco más de igualdad, yo creo que deberíamos de abrir el abanico para que pueda correr cualquier clase de coche, sin restringir, no, sin restricciones a nadie, pero que pueda correr todo el mundo con el coche que quiera y que tenga opción a ganar el rally, ¿no? A ganar el campeonato incluso. Este año, y lo hemos visto en certámenes, hablamos de la montaña, de Rally Sprint, donde quizás se ha resentido un poco en cuanto a número de inscritos. El año que viene, el Campeonato de Asturias, serán 8 pruebas. Para una comunidad que todos sabemos conocida, que no es pequeña, 8 pruebas es un reto también para ver cómo está la salud en cuanto a la continuidad de los diferentes equipos, porque son muchas pruebas, son 8. Evidentemente, si le sumamos ya Campeonato de Asturias de Rally Sprint Montaña, no todos lo siguen, pero 8 pruebas son muchas, y entiendo que va a ser un reto también el año que viene ver un poco cómo está la estabilidad en cuanto a la lista de inscritos. Sí, tenemos que darnos cuenta que la oferta en Asturias para correr es inmensa, porque puedes correr, si quieres, con un coche, vamos a decir, un coche con documentación, puedes correr 3 fines de semana al mes si quieres, ¿no? Puedes hacer rallies, rally sprint, montaña, incluso tierra. Yo creo que hay muchísimas carreras. Es bueno para la salud del campeonato, es malo para la salud de la cartera de los pilotos. Puedes correr 3 fines de semana si quieres cada mes. Yo creo que meter una carrera más de cara a quien quiera seguir el campeonato de verdad le va a salir un pelín más caro, pero las listas de inscritos con las carreras que tenemos aquí, yo creo que vamos a seguir rondando los 100, muchas carreras sobrepasándolo, y alguna también se va a resentir, porque lo que he dicho, ¿no? Hay una oferta para correr en Asturias muy grande para lo pequeños que somos, y las últimas pruebas, vamos a hablar de octubre para adelante, yo creo que se van a resentir un pelín por el tema de haber tantísimas carreras. ¿Cómo lo ves, Venerando? Sí, a ver, no, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Adrián. Lo que pasa que, claro, luego te llega un rally como el de Cangas y te encuentras con 150 coches en la línea de salida, y si cogemos en los rallies, no sabría decirte cuál ha sido ahora la que menos participación ha tenido, pero ¿qué pueden haber sido? 80 coches. O sea, que creo que sigue siendo un número que en cualquier prueba de cualquier campeonato regional de España firmaría cualquier organizador. O sea, con lo cual eso nos da un poco la idea de la salud. Que haya una prueba más, que va a ser Nava, que entra el año que viene, pues hombre, obviamente también hay que ponerse en el lugar del organizador, y al igual que los pilotos quieren mejorar y quieren seguir subiendo, pues los organizadores también, ¿no? Nava era una aspiración que tenía hace bastante tiempo, pasar del Rally Sprint al Rally. Además, una zona con mucha tradición dentro del mundo de los rallies, ¿no? Donde ha sido tanto Nava, Infiesto, Villaviciosa, bueno, la zona de la Sidra, que se conoce como la zona del Rally La Manzana y la Sidra, que ya lo hubo también en su época, Villaviciosa, Nava, toda esta zona, pues es también loable, ¿no? Que las organizaciones quieran mejorar. En cuanto a la oferta para correr, como muy bien dice Adrián, ahora mismo se puede participar en una cantidad. Quizá hay campeonatos como la montaña que tienen muchas pruebas y que sí que están resintiéndose un poquitín en las listas de inscritos, pero no en la competitividad del campeonato, porque este año, por ejemplo, hemos visto pues muy buenos equipos, muy buenos pilotos, y hemos disfrutado de un campeonato de montaña, yo creo que con menos participantes sí, pero con mucho nivel y mucha calidad. Luego el campeonato de Rally Sprint sigue ahí, y yo estoy convencido de que es un campeonato que seguirá creciendo también poco a poco, pero tenemos un problema, no nos olvidemos que Adrián lo sabe bien, que no solamente es organizador del Rally de la Felguera, sino que colabora en muchísimas pruebas como director de seguridad y en la federación como observador y demás, ¿no? El gran problema también viene que no hay fines de semana ya libres para poder correr. La DGT, que es el que nos autoriza a utilizar las carreteras, ya nos ha avisado muchas veces, no puede ser.
Es decir, no hay la carretera, o sea, no hay fines de semana libres para Y luego esto. otro problema, veremos cómo discurre en el 26, si se consigue llegar a un acuerdo o no, que condiciona también las listas, el tema de las licencias. No olvidemos que eso está, vamos a decir así, privando la posibilidad de que tengamos quizás más equipos que de fuera de la comunidad, que seguro que estaban encantados de estar en cualquier rally del Campeonato de Asturias. Es una realidad. Sí, somos una comunidad que estamos muy en el medio. Muy en el medio, si nos ponemos a mirar con Galicia, Cantabria, País Vasco, Castilla y León. Las carreras que están más a los polos, digamos. Vamos a hablar, por ejemplo, en un lado Panes, en otro lado Luarca o Castropol. Históricamente se nutrieron de equipos de comunidades limítrofes. Y con esta historia de la licencia, pues estamos un poco pillados, porque yo creo que las pruebas un poco más a los polos del Principado van a pasarlo mal en tema de inscritos, porque sí, pero el tema de las licencias afecta más a los rally sprint y a otro tipo, montaña, por ejemplo, que lo que puede afectar al mundo de los rallies, porque realmente los que siguen el campeonato, la gente de aquí de Asturias, afecta también al bolsillo de los equipos. También, esa es la claro, parte. Porque Claro, ponte que claro. Cualquier equipo que quiera venir a correr, vamos a hablar del Campeonato de Asturias de rallies, a correr un rally simplemente tiene que, aparte de la inscripción y los gastos que conlleva el rally, tiene que tener una licencia asturiana, véase un permiso de participación, una licencia completa. Y eso, bueno, es un gasto que hay que asumir muchas veces, y mucha gente directamente no viene porque, claro, el gasto se sube, ¿no? El tener que sacar licencias y demás para solo una carrera, y mucha gente directamente no viene. Y no olvidemos que son 8 rallies, pero realmente hay otras 2 pruebas que podrían puntuar y que para mí deberían de puntuar para el Campeonato de Asturias de Rallies, que son Princesa y Llanes. Princesa con el condicionante, es cierto, de las últimas ediciones que se entierra, no es en asfalto, pero que también es una pena que no puedan puntuar y no puedan permitir a todos estos equipos que están hoy aquí poder medirse en esas condiciones con la gente que viene a disputar estos rallies, ¿no? Con lo cual, a ver, ya digo, yo creo que el éxito de cara en cuanto a cantidad de equipos participantes de cara al año que viene, pues la verdad yo creo que está más o menos garantizado con esas 8 pruebas y demás, pero lo que decimos, que no olvidemos que no quedan fines de semana libres, ¿eh? Es que el tema este de las licencias es un tema que tiene mucho recorrido ya, y lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que mirar por Asturias y por los asturianos. Somos un campeonato de Asturias, no vamos a mirar por el campeonato de… Somos asturianos y hay que mirar por el campeonato de Asturias. Entonces yo creo que deberíamos tener un poco de acercamiento con el tema de las licencias, con la Federación Española, pero más bien por parte de ellos que por parte nuestra, ¿no? El tema está como está, y bueno, se está viendo que tampoco nos va nada mal, ¿no? Con el tema de las licencias asturianas, que mira, 150 coches hoy aquí, que no los tuvo ningún rally del Supercer en toda su historia. Y por lo demás yo creo que debería haber un poco de acercamiento, pero por parte de Madrid a Asturias, ¿no? Que nos estamos esperando, y que propongan lo que quieren hacer. Sí, porque realmente el perjuicio es mayor para los pilotos asturianos, que por número quieren poder salir fuera, que estamos viendo que son muchos, y que, bueno, pues esta cuestión, este litigio, ¿no?, que hay con la Federación Nacional, bueno, pues está impidiendo, desde Refeda son los que impiden que estos pilotos asturianos puedan correr fuera. No solo a nivel piloto y copiloto, ¿no?, sino a nivel, por ejemplo, oficial. Cualquier oficial que tenga que actuar en el Princesa, en Llanes o a subida al FITU, tiene que tener licencia nacional. Entonces tú quieres actuar en esa carrera, tienes que tener 2 licencias, la asturiana y la nacional. Entonces es un problema que está bastante enquistado y que deberíamos solucionar, pero yo entiendo que desde Madrid no nos dan tampoco la opción de solucionar nada. Y bueno, por lo que te digo, yo creo que hay que mirar por Asturias y los asturianos, y después por lo demás, pero primero por Asturias. Bueno, vamos a ver cómo discurre el año 26 con ese problema que lleva enquistado ya con la Federación Española, y que evidentemente pues supone también un contratiempo, sobre todo para el bolsillo de muchos equipos, problemas para los organizadores, evidentemente, para poder disponer de más equipos en las diferentes pruebas. Acaba de salir Luisón y Sheila Maldonado. Estáis viendo el aire en la parte alta del acebo, está siendo tremendamente
importante las ráfagas de aire que están condicionando ya no tanto los equipos, sino la posibilidad de que podáis ver estas imágenes en directo ahora mismo con ya el dorsal 83 que estaba en carrera. En este caso estáis viendo al Suzuki Swift de Iván Rodríguez y de Alejandro González, que está ahora mismo llegando a esa parte intermedia del tramo. La meta también para el 206, aquí le estáis viendo al Suzuki Swift. La salida para otro de los clásicos de los rallies en Asturias, que no solo hace campeonato de Asturias, también hace campeonato de montaña. Y no perdía de vista, porque mientras estabais charlando en la quinta especial, Sergio López Fombona se dejaba 4 segundos y 1 décima, y creo que iba 8 décimas por delante en el intermedio. Al final se deja 4 segundos y 1 décima, y si nos vamos a la general ya, la diferencia es de 46 segundos y 1 décima respecto a Alberto Ordóñez. A 1.03 está José Manuel Martínez, que está a 17 segundos de Fombona, y hasta la cuarta posición provisional, porque insistimos, falta que llegue por ahí Agustín Fernández, que entiendo que si el tramo discurre con normalidad se va a meter en esa cuarta posición, ¿eh? Sí, porque bueno, son los tiempos que está marcando como de manera más habitual. Enseguida, mira, ahí vemos ahora a José Ramón, que llega con el Mitsubishi, que marca ese cuarto tiempo, pero bueno, aún falta para que llegue Agustín. Yo ahora me gustaría irnos en ese tramo 4, que ya tienen que haber finalizado, estar a punto de hacerlo los participantes de la Volán Fapa, exactamente, donde ya tenemos el mejor tiempo, ojo, para Enol Barroso y Sergio Fidalgo, que eso también va a ayudar a condicionar ese scratch, esa puntuación. El segundo mejor tiempo es para Hugo Rodríguez y Gemma Sánchez, a 6,4. Tercer mejor tiempo para Germán Leal y Osel Román, y el cuarto mejor tiempo para Esteban Ballín, que se ha dejado nada más y nada menos, porque no es lo habitual, 10 segundos en esta especial. La general en estos momentos pues marcha encabezada por Hugo Rodríguez Bueno y Gemma Sánchez. A 8,6 segundos están Esteban Ballín y Irene Caso, y al que ha marcado el scratch en esta especial, tercer clasificado, y que está haciendo un gran rally de Cangas en Arcea, que es Enol Barroso y Sergio Fidalgo, a 20 segundos en la clasificación general. Pues así está la situación de carrera. También estamos pendientes no solo de esa pelea por el título en el Volán Fapa, sino también en la pelea por el título en el Campeonato de Asturias de Copilotos, porque Catherine Álvarez, que es la que ahora mismo está disputando el título con Irene Serrano, la verdad es que Irene lo tiene muy complicado para levantarle el campeonato a Catherine, porque necesitaría ganar el rally en primer lugar y que Catherine y Rodrigo Beteta acabasen decimoterceros o peor. Pero lo estábamos mirando ahora, Adrián, con problemas en la quinta especial, ¿eh? Sí, han tenido problemas, Sí, tuvo que tener algún problema, porque llegó incluso primero el 2 que ellos, llegó José primero que ellos, o sea, el 3 primero que el 2, perdón, y le metió más de un minuto, ¿no? Tuvo que tener algún problema porque no es un tiempo normal en las circunstancias que estamos. La clave para ellos, evidentemente, es no abandonar, que es el objetivo número 1, es no abandonar, acabar el rally. Sí, ahora habría que ser. Mira, ahí estamos viendo una imagen curiosa ahora, dos equipos llegando a ese punto intermedio, a ese cruce. No, esto ya es meta ya. Es meta, perdón. Esto es meta, sí. Hay que recordar que este tramo ha sido acortado 2,5 kilómetros. Este tramo iba a acabar en Castro de Limés con una bajada que era de las de agárrate, pero evidentemente por motivos de seguridad, porque no se han instalado unos quitamiedos que se necesitaban sí o sí, por una parte muy, muy complicada y bastante peligrosa, pues han obligado a la organización a cortar este tramo, que inicialmente era de 12 kilómetros, casi 13 kilómetros, a que sea finalmente de apenas 10. Tramo el más rápido seguro, probablemente el más especial es el de Santana, con el que acaba el rally. Hombre, el final del tramo de Santana, ¿no? Esa llegada, además con todo el público, volcada al centro prácticamente de Cangas en Arcea, pues es realmente un fin de rally y un fin de campeonato súper espectacular. Bueno, pues nos queda nada, unos minutos para
poco a poco ir cediendo el testigo a los compañeros de los servicios informativos. Os recuerdo que por la tarde, este es un rally de Cangas que tiene un itinerario peculiar. Yo creo, es seguro, es evidentemente el rally con menos enlaces que tiene de todo el campeonato. Pero es que vamos a empezar a las 3:20 de la tarde y estaremos hasta las 5:30 y nos va a dar tiempo a ver 3 tramos. Bueno, que no está nada mal. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es una ocasión única, como estábamos ahora, que ya estábamos que presentes. Tenemos buena sobremesa, que no se nos enfaden. Mira, y tenemos a José Luis Álvarez llegando ahora a ese punto. Y te decía que no se nos enfade la gente que va a ver película. La peli de Vaqueros, que va a llegar un poco más tarde. Pero que no se preocupen, que habrá peli de Vaqueros. Eso no… Bueno, o de guerra, que últimamente se alterna. Cine bélico con cine western. La película llegará a las 5:30, pero la sobremesa la vamos a tener con el Rally Cangas del Narcea. Yo le quiero agradecer a Adrián que nos haya acompañado aquí este rato. Desearle a Adrián una feliz Navidad. Que ya sé que estás trabajando en el Rally Ciudad del Langreo, que seguro ya lo tendrás prácticamente hecho. Pero adelántanos, ¿habrá alguna sorpresa para el año que viene? Sí, el año que viene además es el 10º rally, vamos a decir que es el 10º aniversario del rally y bueno, pues intentaremos como siempre cambiar un poco los tramos, igual los 4 no nos da tiempo a cambiarlos porque volver a sacar 4 tramos nuevos es muy complicado, pero sí, habrá una sorpresa como siempre, tramos nuevos, y como siempre digo, no dejará indiferente a nadie el Rally del Langreo porque… Consideramos un rally pequeño, un rally del pueblo, un rally que se hace para la gente que viene a correr todos los años y esperemos que todo el mundo disfrute del 10º aniversario. Pues gracias, Adrián, por acompañarnos. Feliz Navidad. Gracias a vosotros, feliz Navidad para vosotros y para todos los radio telespectadores y espero veros en el primer rally del año que viene, que estéis al pie del cañón como estos últimos años y un placer estar aquí. Gracias, Adrián. Y nosotros, venerando, echamos el cierre. Lo dicho, a partir de las 3:20. Pasamos lista, Pasamos lista. Os recuerdo que Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez cierran la matinal como líderes de este rally Cangas del Narcea. A partir de las 3:20 seguimos contando el desenlace de esta 7ª y última prueba del Campeonato de Asturias de Rallys. Se quedan con los servicios informativos. Buenas tardes. Ya hemos llegado y esto es mejor que en las fotos. Sitios cargados de historia, viñedos de montaña, paisajes inmensos y verdes para respirar, rincones con encanto y su gastronomía para saborear. ¿Cómo dices que se llama, hija? Cangas del Narcea, mamá. Es un paraíso. Y no sé. Me hizo gracia y le dije que sí, que para adelante. Lo grabé en casa con el móvil y se lo mandé. Meses después conocí la historia completa. 25N contra la violencia vicaria. Usa el 016, Gobierno de España. ¿Entras? No tiene sentido que siga bebiendo en esta casa. Pero hablemos, ¿no? ¿De qué sirve hablar? Si lo hago todo mal. Ya, pero Papá, que me voy. Pero hoy es viernes. ¿Y qué te hacía viernes, papá? ¿Qué pasa con los pies? Hoy toca. Ya, pero se puede combinar. Se puede combinar. Como en casa en ningún sitio. Esta semana estos 6 deportistas asturianos se enfrentarán a un reto mayor que los partidos en los que han participado, las carreras en las que han luchado o los contrincantes contra los que han combatido. Se enfrentarán a la velutina y a la espicha para llevarse un premio benéfico a casa. ¿Qué asociaciones? ¿Dónde irá destinado ese premio? ¿Qué ocurrirá? Todo esta semana en ¿A qué jugamos? ¡Deporte! ¿A qué jugamos? Esta noche, a las 11 menos cuarto, en TPA.
Que vuelvas a casa por Navidad funciona gracias a mí. Porque la magia no arranca sola. ¿Y tu coche? Tampoco. Trabajar en transporte y mantenimiento de vehículos mola. Descubre un sector con gran futuro.